Buenos días, ¿cómo están? David, Joana, Norma, ¿quién más está conectado? Patricia, a ver, Wilfredo, David, Joana, Norma, Valencia, Patricia Fuentes, Wilfredo, buenos días, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la clase de gestión y administración de riesgos el día de hoy, para luego continuar con la última clase de este diplomado, que es innovación y planes de negocio para corredores de seguros. Bueno, mi nombre es Martín Maltese, soy director académico del instituto y para mí es un placer culminar el día de hoy el diplomado, y quisiera saber si tienen buena conexión, tanto video como de audio, ¿no? Estamos con Delphi como tutora permanente de este diplomado que hoy culmina, entonces vamos a estar en paralelo absorbiendo cualquier consulta, tanto de tipo técnico como administrativo, en el caso que ustedes crean conveniente, ¿no? Ya, muy bien, entonces quisiera que por favor me den su visto bueno para iniciar. ¿Todo ok, video y audio? Joana, ¿cómo estás? ¿No? ¿Qué tal? No sabía que estabas en este diplomado inscrita, pero un gusto tenerte acá. Buenos días, David, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy bien, un poco seria creo que estás porque es este sábado en la mañana, ¿no? No importa. Ya, vamos, Norma, Patricia, Wilfredo. Conforme vayan entrando sus compañeros, vamos, me imagino, interactuando con mayor fluidez, ¿no? Bueno, ya, entonces empezamos. Sí, bueno, David me dice que bien, también Joana, no sé si Norma, Patricia y Wilfredo tienen la misma recepción que sus compañeros. Bueno, empezamos. A ver, vamos a ver, así. Ya, no me voy a presentar porque ustedes ya me conocen, estuvimos en las primeras clases. Y ahora sí, vamos de frente al tema que nos corresponde. Este curso en realidad se divide en 4 módulos importantes y se basa básicamente en la norma ISO 31000, que es gestión y administración de riesgos, pero no de riesgos de seguros, sino, hola, ¿estás? Ya. Sino se basa en los 4 grandes cuadrantes de riesgos que hay en una empresa, ¿no? Y es un tema transversal en una organización, ¿no? Por ejemplo, en Marsh, donde he tenido la suerte de trabajar como gerente comercial, manejando una cartera, manejaba muy, muy bien este tema. Había un área de ingeniería que en realidad gestionaba los riesgos, y no necesariamente de seguros. Ya vamos a ver algunos ejemplos, pero los seguros es uno de los 4 cuadrantes. Lo vamos a ver justo en el módulo 1. Vamos a hablar de riesgos estratégicos, ¿no? Que dependen de la gerencia general o del CEO. Vamos a hablar también de los riesgos financieros, de los riesgos operacionales y los riesgos puros o de seguros, que en realidad son los que nos corresponden a nosotros como corredores de seguros, pero en realidad lo que hemos venido diciéndoles a ustedes es de que ustedes no están siendo formados para ser solamente brokers de seguros, sino ustedes van a ser consultores de riesgos. Y para eso tienes que tener conocimientos de cursos como este, ¿no? Entonces, bueno, el primer módulo es el riesgo y oportunidades empresariales. Y rápidamente les voy a detallar los puntos que vamos a tratar, ¿no? Historia del riesgo. En realidad no me voy a detener mucho en este tema porque no es un curso histórico, no es un curso conceptual tanto de cómo este tema pues, evolucionó a nivel seguros. Punto 2, definición del riesgo, tipos de riesgo, el riesgo como una oportunidad para hacer negocios y una oportunidad sobre todo para la mejora continua de las empresas. Visión del riesgo, existen 2 visiones, ¿no? Una que era como se venía viendo los riesgos hace bastante tiempo. En otros países ya no se manejan los riesgos con una visión tradicional, sino con una visión estratégica, ¿no? Y ya vamos a ver por qué. El informe del Banco Mundial, que tengo entendido que está colgado dentro de la plataforma, ¿no? Es un informe que se hizo en el año 2013. Se presentó al gobierno de esa época en el Banco Central de Reserva, y se hablaba del riesgo país, ¿no? Cosa que nosotros manejamos muy mal, ¿no? Sobre todo si hablamos de riesgos país como podría ser la salud, la educación y el desempleo, ¿no?
Entonces, este tema es importante porque nosotros creo que somos uno de los peores países de la región que maneja su riesgo país. Y ahora, peor aún con todos los problemas políticos que han habido, ¿no? Y el enfrentamiento de dos poderes del Estado, como es el legislativo con el ejecutivo. Eso lo vamos a ver después. Y vamos a evidenciar que no se ha hecho absolutamente nada para poder manejarlo bien. Vamos a ver, y más, inclusive cuando ustedes vean, van a ver un mapa de qué país maneja mejor los riesgos país, y entre ellos está Estados Unidos, ¿no? Por eso es una gran potencia mundial, y algunos países europeos. Pilares de la gestión de riesgos, yo creo que vendría a ser la columna vertebral de este primer módulo, porque te da los conceptos claros que necesitas saber para poder manejar este tema. Y en realidad estamos hablando de 4 conceptos claros, que se les llama los pilares de la gestión de riesgos, eh, porque cuando ustedes lean un libro o lean un paper, ¿no?, de investigación con respecto a ese tema, van a manejar mucho esos conceptos, ¿no? Entonces, me parece una diapositiva importante, que yo diría una de las más importantes. Aparte del mapa o de los 4 cuadrantes también que lo vamos a ver, tratamiento de riesgo, el riesgo como tal y el proceso de gestión de riesgos, y sobre todo pues hablando de la ISO 31000, que es lo que nos convoca en un curso de este tipo, ¿no? Ya, vamos. Luego le voy a dar un libro que a mí me parece uno de los mejores, voy a poner un videíto también del autor, para que ustedes, si tienen la posibilidad de venir, si están en Lima o en todo caso en provincias, van a una librería, o en todo caso si están en Lima van a la Feria Internacional del Libro, que ayer se inauguró, y van a poder conseguir un libro versión. Yo tengo la versión que no me costó tan barato, porque era la única versión que había salido, pero hay una versión económica de bolsillo de este título de libro, y les recomiendo que vayan a la FIL y se lo compren, ¿no? Porque trata justo no de seguros, sino trata de los riesgos, ¿no? De los riesgos que se les llama el cisne negro, ¿no? Ya lo vamos a conversar después. Ya, la historia del riesgo. La historia de los riesgos en realidad viene de hace cientos de años atrás, y en realidad esto estaba ligado, los riesgos estaban ligados a una actividad de pasatiempo, y básicamente no solamente al tema religioso, ¿no? Cuando un mercader que quería pues hacer una travesía marítima se iba en su barco y necesitaba, se podría decir, necesitaba fondos, ¿no?, dinero para poder emprender esa travesía. Se ponía a la suerte, ¿no? O sea, decía, ¿cómo me va a ir? Iba a los brujos, iba a los adivinos y decía, ¿cómo me va a ir, no? Quisiera un poco si voy a perder todo, si voy a encontrar tesoros, etcétera. Entonces los brujos y los adivinos, pues prácticamente pues le predecían el futuro, ¿no? No existía nada de prevención, no existía absolutamente nada de gestionar los riesgos, sino todo era echado a la suerte, ¿no? Pero ya desde el punto de vista religioso, básicamente la aleatoriedad y el azar era cuestiones del destino, ¿no?, de los dioses. Luego, pues, ya se comenzó a ligar también y a la par con las actividades de un pasatiempo, ¿no? O sea, lanzar los dados o sacar las cartas, ¿no? Entonces, en realidad, pues no había ningún estudio serio y todavía no estaban los primeros conceptos de probabilidades, básicamente matemáticas, que de alguna manera podrían, no predecir, pero sí calcular, ¿no?, en qué porcentaje podría materializarse un riesgo, ¿no? Sea cual sea el tipo de riesgo que hablamos, ¿no? Por ejemplo, es operacional, estratégico, o puro de seguros, o financiero. Fue en la época del Renacimiento cuando ya la gente se comenzó a liberar un poco de este tema de la adivinación, ¿no?, del azar, y comenzó pues a tratar de encontrarle pues una explicación a la materialización de los riesgos. Entonces, los que pusieron las bases, históricamente hablando, de este tema, es el problema de Caballero de Merré, ¿no? Que en el año 1654 tenía un problema ligado al tema de las cartas, ¿no? ¿Qué probabilidad hay que salga un as, ¿no?
por darle un ejemplo, ¿no? Entonces, esto llevó a que en el año 1654 pues, haya un intercambio de cartas entre dos matemáticos famosos, como es Pascal y el señor Pierre de Fermat. Dos matemáticos importantes de la época, que de alguna manera son los que pusieron las bases de la teoría probabilística y fueron los que de alguna manera también ligaron las probabilidades, o la teoría de las probabilidades a los riesgos. Entonces, ya el tema, pues, aleatorio, al azar, de dados, de cartas, ¿no? Y también el tema de adivinación, pues, que comenzó a quedar desfasado. Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El estudio de la gestión de riesgos, ya con una base matemática y probabilística, pues comenzó a ser tomado más en serio y comenzaron algunos matemáticos menos famosos a comenzar a estudiar y a perfeccionar las primeras bases de estas teorías, ¿no? Matemáticas, básicamente. Entonces, la industria de seguros fueron los primeros gestores de riesgos, pero riesgos corporativos, pero en esa época, pues los riesgos de seguros eran muy caros. Entonces comenzó a salir, pues, algunas soluciones, pero ligadas al tema financiero de la banca, ¿no? Que de alguna manera podían no solamente cubrir la materialización de un riesgo, sino también garantizar, pues, que en caso de un incendio, pues, los activos se encuentren, pues, bien respaldados, ¿no? Entonces los riesgos no eran tanto de seguros porque era un tema caro, pero sí las herramientas financieras de la época eran mucho más accesibles, ¿no? Que comprarse una póliza. Eh, Esto fue en el año 1950, ¿no es cierto? Para luego, en la década del 70, se expandió rápidamente, pues, la teoría de la probabilidad, ligado básicamente a los riesgos. Y en la década del 80, pues las empresas intensificaron el uso básicamente de los riesgos, pero riesgos financieros. Una reglamentación internacional de riesgo fue en el año 90, ¿no? En la cual se desarrollaron modelos matemáticos de gestión de riesgos y cálculos, pues, del capital para proteger los riesgos imprevistos y reducir el capital regulatorio, ¿no? Entonces, como podemos ver, es una ciencia, el estudio de los riesgos y la gestión de riesgos es una ciencia mucho más seria a partir del año 90, sobre una base matemática, ¿no? Entonces no puedes gestionar nada que no puedas medir, ¿no? O sea, una cosa es estirar los dados y ver si es que la suerte dice que saques un 1, un 2, un 6, o las cartas, ¿no? Pero si esa aleatoriedad depende de temas matemáticos, pues creo que sería un poquito más fácil gestionarla, ¿no? Entonces, los primeros puestos de oficial de riesgos corporativos es relativamente nuevo, desde a partir del año 2000, ¿no? 2005. Y esto ya se maneja muy bien en otras partes del mundo, como podría ser Europa, Canadá, Estados Unidos, México y algunos países de la región que están más desarrollados en este tema que nosotros. Nosotros, si bien es cierto, en los últimos años hemos estudiado como debe ser el tema de los riesgos, en otros países, por ejemplo, tú no podrías manejar riesgos, sea cual sea financiero, operativo, o estratégico o de seguro, si es que no tienes tú una certificación de Risk Manager y sobre todo de la ISO 31000, ¿no? Que eso vamos a hablar después. Yo no sé si todo está bien hasta acá, hemos hecho un poco de historia rápida, en realidad, de lo que está en la diapositiva, para que podamos ir de menos a más, ¿no? Desde cómo se veían los riesgos desde un inicio, hace cientos de años, ¿no? Y luego cómo se fue profesionalizando el tema basado en una teoría matemática de probabilidades, ¿no? Entonces, a mí lo que me molesta en el mercado es de que vengan de otros países a querernos enseñar la gestión de riesgos, y es algo que nosotros tenemos adherido a nuestro ADN como aseguradores, pero no necesitamos, pues, que nos expliquen o que hagan, pues, de repente, pues, una explicación demasiado básica de lo que significa. Nosotros como aseguradores ya manejamos esos temas, ya sabemos lo que es la prevención, sabemos cómo calcular, pues, la pérdida máxima probable dentro de
un seguro de incendio. Entonces, esto no es desconocido para nosotros, pero creo que sí nos falta de repente un poquito leer sobre estos temas, ¿no? Entonces, para dar inicio a lo que vamos a venir hablando, yo no sé si alguien tiene alguna pregunta, ya somos ya 10 personas, Connie, David, Edith, Javier, Joana, Jorge. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta acá para ponerles un video y luego enseñarles un libro que he traído para que se lo compren en la FIL? Uno que es Nassim Taleb. Bueno, les voy a enseñar un libro que a mí me sirvió bastante. Acá está en la cámara. Ahí está. El Cisne Negro de Nassim Nicolás Taleb es un matemático que sabe de probabilidades, ¿no? Del Medio Oriente. Tiene varios libros ligados al tema probabilístico, y El Cisne Negro, que es el que les estoy mostrando ahorita, es un libro que habla sobre eventos que por el hecho de que nunca han ocurrido, no significa que vayan a ocurrir. O sea, nosotros sabemos de los riesgos que conocemos. Incendio, deshonestidad, 3D, etcétera. Pero existen algunos eventos que por el hecho que en la historia de la humanidad no han ocurrido, no significa que van a ocurrir. Y si tú me das algunos ejemplos, y si quieres algunos ejemplos, yo te podría decir, por ejemplo, las Torres Gemelas, la caída de la Bolsa de Valores, la burbuja inmobiliaria, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Son eventos que de alguna manera marcaron la historia de la humanidad, y a esos eventos se les llama cisne negros, ¿no? Entonces voy a poner un video con respecto a una entrevista que se le hizo al autor, ¿no? Para que un poquito les explique el core el corazón del libro que ustedes estoy seguro se lo van a comprar, ¿no? Veamos el video. Quiero que por un momento imagines que eres literalmente un pavo. No, Has vivido desde que naciste una vida plena y perfecta en una granja bajo todos los cuidados posibles. Te han alimentado con... Así, Ese es el Nassim, ese es el de así cisne. no me digas. Sí, del cisne. Es el cisne. Uy, me equivoqué entonces. Ya ahora no importa una entrevista, ya no hay problema. Está bien, está bien. ¿Le pongo Sí. play? No, está bien. No, está bien, sí. Has crecido Luego en ponemos la libertad, entrevista, ¿no? duermes Es bajo un- techo para un protegerte del resumen del temporal libro. y lo mejor de todo, estás a salvo de cualquier animal depredador. Tu vida va sobre ruedas y no tienes absolutamente que preocuparte de nada y porque ibas a esperar que algo cambiase, ¿verdad? Lo que no sabes es que mañana es el día de Acción de Gracias y estás a tan solo 24 horas de ser horneado y rellenado. Nuestro amigo el pavo jamás hubiera podido imaginar que su vida terminaría de una manera tan trágica y repentina, y mucho menos habría sido capaz de predecirlo. Estando completamente absorto en su rutina, su error fue asumir que la dirección de su vida jamás se vería alterada, dado que desde su punto de vista, tal y como nos ocurre a muchos, las probabilidades de que algo fuera de lo común ocurriese eran inexistentes o prácticamente inexistentes. Los hechos pasados son en definitiva un mal indicador de futuro, por lo que nunca trates de predecir el futuro mirando al pasado. Esto es básicamente lo que el autor y filósofo Nassim Taleb describe como un cisne negro, un evento altamente improbable e impredecible que tiene un gran impacto en nuestra vida y que después de ocurrir puede ser explicado y racionalizado. Ahora bien, si nos ponemos en el punto de vista del granjero, esa incertidumbre que terminó siendo un cisne negro para el pavo no fue más que un día cualquiera en la granja. Evidentemente nuestro granjero sabía desde hacía mucho tiempo que ese pavo iba a ser su cena de Acción de Gracias. Imagina ahora que el hijo del granjero le cuenta al pavo las intenciones que tiene su padre al día siguiente, haciendo consciente a este del panorama que se le avecina. El animal trate probablemente de salir a toda costa de ese engañoso confort, evitando así una muerte asegurada. Puesto que los cisnes negros son siempre inesperados, cambian dramáticamente el mundo de aquellos que no están preparados para ellos. Pero por supuesto este cambio no tiene por qué ser algo trágico. Por ejemplo, te puede tocar la lotería como a muchas personas cada año, puedes ganar un concurso de canto y firmar con una productora casi de un día para otro, como le ocurrió a One Direction, a David Bisbal o a muchos otros, o puedes iniciar un viaje que sin saber muy bien cómo cambie tu vida para siempre. Bien, ahora imagina que nos jugamos $100 lanzando una moneda al aire. Tienes que elegir cara o cruz, pero antes de ello tienes la oportunidad de observar 100 lanzamientos en los cuales no sale otra cosa que cara. Estadísticamente las probabilidades de que salga cruz son aún del 50%, pero ¿qué lado de la moneda elegirías? Ninguna persona en su sano juicio elegiría cruz conociendo el historial de lanzamientos, evidentemente, ya que lo más probable es que tendiéramos a pensar que la moneda está de algún modo trucada. Esta breve historia nos enseña que tratar de estimar el riesgo del mundo real como lo haríamos en un juego de azar probablemente nos lleve a tomar malas decisiones.
Un ejemplo que ilustra bien esta idea es la crisis económica mundial del año 2008. Los analistas de riesgo financiero de los bancos usaban, y usan aún, modelos predictivos basados puramente en la estadística. Lo que muchos de ellos no sabían es que los números son solo números y que la incertidumbre y aleatoriedad de la vida no se pueden escribir sobre un papel. Recuerdo perfectamente cómo después de que explotara la crisis, los gurús económicos comenzaron a clamar que ellos ya sabían lo que iba a ocurrir, que era lógico que se avecinaba la explosión de la burbuja económica y un largo etcétera, tal y como describe Taleb que se puede explicar un cisne negro a posteriori. Recuerda, en la vida no hagas ninguna conjetura basándote en información pasada, ya que te puede llevar a tomar decisiones erróneas. Si la escritora J.K. Rowling hubiera considerado los primeros rechazos de editoriales como un indicador de fracaso futuro, habría desistido de publicar su primer libro de Harry Potter y no se habría convertido en la serie de libros más vendida de la historia. Sé consciente de la existencia de los cisnes negros. No es necesario que te vuelvas loco tratando de evitarlos. Simplemente sé consciente de que existen y de que pueden impactar enormemente en tu vida. Debes estar mentalmente preparado para ellos. La incertidumbre y la aleatoriedad de la vida imposibilitan que estimemos el riesgo con total precisión. Lo que en estadística sobre el papel es un 50% de probabilidades, en la vida real puede ser hoy un 100% y mañana un 0%. Yo personalmente disfruto enormemente de la incertidumbre. No voy a negar que es un factor ciertamente estresante, ya que lo desconocido nos produce miedo por naturaleza, pero me resulta tremendamente estimulante no saber qué viene después, no saber cuál es la siguiente puerta que se va a abrir, cuál es el siguiente paso. Es como cuando te hacen un regalo que no te esperas. Detrás del papel puede haber cualquier cosa y esa incertidumbre lo hace mucho más interesante. Nadie puede negar que es mucho más excitante abrir una caja cuando no sabes lo que hay dentro que cuando lo sabes de antemano. Pregúntate si pudieras mirar por una ventana y ver tu futuro, ¿lo harías? Si la respuesta es no, probablemente la incertidumbre te gratifica un poco más de lo que crees. Ya, perfecto. Entonces lo que hemos visto es una explicación, ¿no?, rápida de qué trata el libro, ¿no? Luego vamos a poner una entrevista, ¿no? Pero les recomiendo de inicio nomás este libro que trata el video que hemos observado, ¿no? Se llama El Cisne Negro, Nassim Nicolás Taleb. Lo pueden encontrar en cualquier librería de su ciudad o en todo caso en la Feria Internacional del Libro. Esta es una versión, a mí me costó, como les decía, un poco más caro, pero existe una versión de bolsillo, un papel mucho más simple y más barata, pero es un libro, lo que vale es el contenido más que el aspecto del libro, ¿no? Entonces lo recomiendo. Bueno, y ahora sí, empezamos con, hicimos la parte introductoria, y ahora vamos a el tema de fondo, ¿no? No hubo video, dice Jorge. ¿Sí? Sí se ha visto, me dicen Jorge. En todo caso, si no, lo vamos a colgar para que tú puedas verlo en la plataforma. En realidad, lo que era un video explicando de qué trataba este libro que les he mencionado y les he mostrado en la cámara, ¿no? Bueno, el riesgo y oportunidades empresariales, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces tú te puedes haber preguntado el tomar una decisión en tu vida, ¿no? Una decisión importante, estoy hablando. Como por el hecho de casarte o no te casas, te divorcias o no te divorcias, es que no te fue bien. O en todo caso, estudiar este diplomado o no estudiar, ¿no? Ustedes saben de que hubo un costo de oportunidad. El hecho de tomar una decisión y no tomar otra genera un costo de oportunidad. O sea, lo que perdiste por no haber tomado la otra oportunidad que tuviste y no lo hiciste, ¿no? Entonces, el costo de oportunidad es importante porque lo que quiero yo decirles es que la gestión de riesgos no solamente es a nivel corporativo, sino también a nivel personal. Entonces, si estamos claros en ese punto, los riesgos están presentes en cualquier actividad, es inherente a cualquier actividad que realice el ser humano, que podría decir desde cruzar las calles, ¿no? Invertir en la bolsa de valores, salirte de tu empresa para entrar a una nueva, que supuestamente te ofrece mejores condiciones, irte de vacaciones o practicar deporte. Entonces, como podemos darnos cuenta, cualquier actividad que el ser humano desarrolle no solamente acarrea un costo de oportunidad por el hecho de haber tomado esa decisión, sino también pues te crea una incertidumbre, ¿no? Y si te van a aparecer nuevos riesgos que no tenías antes, ¿no? Por ejemplo, el casarte, y ya lo habíamos puesto en la diapositiva anterior, podría tener como riesgo el que no te vaya bien y luego tengas que tomar la decisión de divorciarte. O estudiar acá con nosotros, pues tal vez te podría empoderar para sacar tu registro, cosa que estoy seguro que lo van a hacer,
e independizarte y renunciar a RIMAC, a Pacífico o a cualquier otra empresa de seguros para poder formar tu propia empresa. Entonces existiría el riesgo de que no te vaya bien. Pero como les digo, cualquier actividad que realice el ser humano tiene riesgos, también un costo de oportunidad, pero eso es lo que hay que saber gestionar, ¿no? Entonces, como podemos darnos cuenta, pues el proceso de gestión de riesgos no solamente tiene que ver con la gestión de riesgos corporativos, sino también con la gestión de riesgos personales, ¿no? Nosotros como seres humanos, ya lo hemos visto en el libro que les he mencionado, porque justo decía el video, ¿no? Que nosotros estamos acostumbrados como seres humanos a gestionar riesgos que ya conocemos, ¿no? Pero ¿qué pasa a los riesgos que no conocemos? ¿No? Entonces, como el ser humano siempre quiere tener bajo control todo, es cierto, una incertidumbre en ciertas cosas que por el hecho que no han ocurrido, pues tú las desconoces, ¿no? Y tiene que ver con lo que estábamos explicando hace unos segundos, ¿no? Bueno, estas figuras las he sacado del informe del Banco Mundial, que habla de gestión de riesgo país, y justo habla de esto, ¿no? O sea, el gestión de riesgo país no depende solamente del gobierno, como podría ser la salud, la educación, el desempleo o la protección de poblaciones vulnerables, como son las personas de tercera edad o niños, sino también te hace consciente de que tú en tu día a día tienes riesgos, ¿no es cierto? Pero la primera figura nos dice bueno, fuera que los riesgos se te presenten de uno en uno, ¿no? Te botan del trabajo, luego consigues otro y tienes una oportunidad para estar mejor de repente de lo que estabas, o de repente se te presenta una enfermedad, te tratas y luego te curas y sigues con tu vida normal. Entonces, no, lamentablemente los riesgos no se presentan, a nivel personal no se presentan de uno en uno, ¿no? Los riesgos no hacen fila. Los riesgos se te presentan de forma simultánea. Es muy probable que de repente, como dice la otra figura, pierdas el trabajo, te asalten, haya un terremoto, se caiga a tu casa, tengas problemas financieros, no sé, etcétera. Y los riesgos se te presentan de forma simultánea. Entonces es ahí donde tú tienes que saber qué cosa hacer, ¿no es cierto? Porque muchas veces vas a encontrar obstáculos para poder administrar, sobre todo si es que tú no tienes estas nociones de gestionar tus riesgos. Es más, cuando no tienes tus nociones de cómo deberías tú gestionar tus riesgos personales, es muy probable que inclusive a eso se sume pues algunas condiciones que podrían convertirse en una bola de hierro, sumándose a todo lo que te ha pasado, ¿no? Entonces, una posibilidad importante para poder gestionarlos a nivel personal es compartir los riesgos con algunas instituciones o algunas personas que de alguna manera podrían aliviarte esa carga, ¿no? Esa carga personal. Entonces, de repente, si estás mal de salud y no tienes dinero, podrías irte a un hospital del Estado. Si no tienes plata para pagar un préstamo del banco, podrías pedirle un préstamo a un familiar. Si no tienes para pagar el colegio de tu hijo porque te está yendo mal financieramente, podrías pedirle a un familiar o dos familiares que te presten para pagar y luego cuando te recuperes les devuelves. Entonces, en otras palabras, hay que saber gestionar los riesgos personales, pero para eso necesitas tener ciertos conocimientos y saber de qué manera tú podrías gestionarlos, ¿no? Y el hecho de gestionar tus riesgos personales, ¿no? Se convierte en un poderoso instrumento, ¿no? Del desarrollo, no solamente personal, sino también, si lo ligamos a los riesgos país, de un desarrollo y una prosperidad de todo un país, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, estos conceptos se aplican tanto a nosotros como somos personas naturales, comunes y corrientes, ¿no? Como a corporaciones grandes o medianas o chicas, ¿no? Entonces, la gestión de riesgos y lo bonito de esto es de que aplica, si lo hablamos desde el punto de vista corporativo o empresarial, podríamos ligarlo básicamente a empresas grandes, medianas, chicas, podríamos ligarlo a empresas públicas o privadas, podríamos hablarlo a grandes corporaciones o a empresas familiares. En realidad es transversal a cualquier tipo de empresa, no interesa si es de 2 empleados o de un empleado o de 1.000 empleados o de 5.000 empleados, ¿no? La gestión de riesgos tiene que estar presente siempre en tu vida, siempre tiene que estar presente en tu empresa, en tu negocio, en la gran empresa. Y también, y es importante también tenerlo claro, debe estar presente la gestión de riesgos en el manejo de una startup, ¿no? Es más, cuando tú estás delineando un modelo de negocio, que eso lo vamos a ver en el segundo curso el día de hoy, debes de tú incorporar dentro de tu plan de negocio la gestión de riesgos, que es de lo que vamos a hablar ahora. Por eso que los dos temas están ligados, ¿no? Y,
y el diplomado concluye con planes de negocio y temas de innovación para corredores de seguros, porque tiene que estar incorporada la gestión de riesgos dentro de tu modelo de negocio o al momento de diseñarlo, ¿no? Ya, vamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Joana, Edith, David, Connie, Ángela, Jorge. Estamos, acuérdense, también siendo tutoreados por Delphi para cualquier tipo de consulta que ustedes tengan, ya sea de índole técnico del curso o en todo caso administrativo, ¿no? Si es que ustedes lo creen conveniente. Joana, ¿todo bien? Perfecto. Entonces ya un poquito yendo a la ISO 31000, que en realidad es el corazón de este curso. La ISO 31000 te dice que riesgo es el efecto de incertidumbre, ya lo hemos dicho, ¿no? A raíz del video que hemos mostrado. Incertidumbre sobre los objetivos, ¿no? Y ya sabemos que esto se podría aplicar también a tu vida personal. La ISO 31000 se define como un efecto, como una desviación positiva y negativa, ¿no? Acá es interesante porque la ISO 31000 por primera vez habla de una desviación positiva, ¿no? Yo no sé si alguien me quiere decir en una línea, ¿por qué creen ustedes que la ISO 31000 define al riesgo como una desviación positiva, ¿no? No solamente, me imagino que hasta hoy día, ustedes que no sabían de ese tema, ligaban los riesgos a algo negativo, quiebra, fracaso, cerrar empresas, ¿no? Desgracia, siniestro, reclamo, ¿no? Entonces, pero la ISO 31000 te habla de que si tú sabes gestionar los riesgos, sea cual sea el riesgo que hablemos, ya sea operacional, estratégico, puro de seguro o financiero, vamos a encontrar una desviación positiva en el caso que un riesgo se materialice, ¿no? Entonces, ¿por qué creen ustedes? A ver, Ángela, Connie, David, Edith, Joana, ¿por qué creen ustedes que podría, la ISO 31000 habla de Patricia, hablan de un Zulín, Wilfredo, William, que bien, estamos ya varios conectados. ¿Por qué creen ustedes que la ISO 31000 habla de la gestión de riesgos y sobre todo de la materialización de un riesgo como una desviación positiva? A ver, ¿quién quiere decirme por qué creen ustedes que podrían tomarse la gestión de riesgos o la materialización de riesgos desde un punto de vista positivo? No tanto ligado a siniestro, reclamo, desgracia, quiebra, ¿no? Gracias. A ver, David está escribiendo, muy bien. Ángela, si ustedes se han podido dar cuenta a lo largo de este diplomado, ¿no? Lo más bacán es de que tú puedes hacer consultas, ¿no? Y aclaraciones en tiempo real, ¿no? No es un curso virtual. Y siempre se acuerda que yo hice hincapié entre virtual y curso e-learning online, ¿no? Porque tú te vas a ir hoy día a descansar, sin dudas, ¿no? Porque la interacción es inmediata, no solamente con el profesor, sino con sus compañeros, ¿no? Entonces, me parece perfecto que conforme vamos avanzando en el curso, ustedes vayan haciendo sus consultas, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver qué me dijo. A ver. Ahí está. David me dice por la inflexión y se actuaría de diferente. Así es, por supuesto. Muy bien, David. Efectivamente, la gestión de riesgos, una vez que se materializa el riesgo que sea, ya sea operativo, financiero, estratégico o de seguros, lo que va a hacer es que la empresa o tú, de repente, si es que hablamos a título personal, pues tengas una mejora continua, ¿no? Estoy seguro que la próxima vez, conociendo ya un riesgo que se ha materializado, de repente hiciste gestión de riesgos, tal como yo te aconsejé, pero es muy probable, pues, y así suceden los siniestros inseguros, ¿no? Que así hayas tenido la mejor predisposición para poder gestionarlo, pueda materializarse, de repente no con el impacto que hubiese tenido si es que no lo hubieses tú gestionado, pero si se materializa, el impacto aún sea, aunque sea menor, ¿no? Lo que vas a hacer tú es corregirlo para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces se convierte en una mejora continua, que es lo que desea una empresa, ¿no? Que se vaya mejorando conforme pasa el tiempo. Entonces, por eso la ISO 30000 define
la materialización de un riesgo, ¿no? Sea gestionado de la forma en que tú quieras, pero de alguna manera te genera una desviación positiva por la enseñanza y el aprendizaje que te deja, ¿no? Dice la incertidumbre es el estado incluso parcial de deficiencia en la información relativa a la comprensión o al conocimiento de un suceso, ¿no? Dice los objetivos pueden ser de diferentes aspectos, ¿no? Claro, los objetivos en la gestión de riesgo pueden ser pues, para poder gestionar los financieros, de salud, seguridad, ambientales, etcétera, ¿no? Entonces es interesante porque es un punto de partida que hay que tener en cuenta, ¿no? Desviación positiva o negativa, en el caso que uno de los riesgos, sea cual sea su origen, o su naturaleza, perdón, se materialice, ¿no? Definición común de la palabra riesgo, la probabilidad de un acontecimiento perjudicial y la eventualidad de que existe una amenaza que es más o menos predecible, ¿no? A las 11 tenemos un break, ¿no? Es muy probable que después del break continuemos un poco con el tema, si es que no logro terminar, y luego arranquemos con el otro curso, ¿no? Bueno, la palabra riesgo, ¿no? Viene de una palabra de la Edad Media italiana, ¿no? Que significa rísico, riesgo rísico, y rísico significa peñasco, ¿no? Entonces, como podemos darnos cuenta, pues, si bien es cierto, los seguros fueron las primeras herramientas para poder gestionarlos, y luego aparecieron las herramientas financieras, la misma palabra riesgo proviene de una palabra ligada al transporte marítimo, ¿no? Peñasco, ¿no? Entonces, como podremos darnos cuenta, pues que el origen de los riesgos en realidad fue en los seguros, que eran caros en el pasado, pero que ahora son una herramienta para poder transferirlos perfecta y ya hablamos de cualquier precio, ¿no? Dependiendo de las coberturas que tú contrates. Entonces, la palabra riesgos, etimológicamente hablando, pues proviene de una palabra peñasco que tiene que ver con el transporte marítimo, ¿no? Entonces, interesante, porque ya sabemos qué significa. Bueno, ya, definición científica de la palabra riesgo, dice, riesgo es la esperanza matemática de una función o probabilidad de un suceso. Dice, tan pronto como un evento se considera que sucederá como una probabilidad inferior al 100%, hay un riesgo, ¿no? Entonces dice, una gestión eficaz de riesgos, pues, reduce de alguna manera la incertidumbre y se podría prever el futuro de alguna manera, ¿no? Acá habríamos que hacer un paréntesis porque también habría que considerar los eventos cisnes negros, ¿no? Que era el libro que les había mostrado. Entonces, existen muchos acontecimientos que por el hecho de que no hayan ocurrido no significa que no vayan a ocurrir. Entonces, también ponernos nosotros en, en la situación en que se materializa un riesgo nuevo, ¿no? Podría ser de repente caída de ovnis, caída de meteoritos, no sé, que por el hecho de que no haya sucedido un evento perjudicial de gran magnitud, pues no significa que no vaya a ocurrir. De repente cae un meteorito, pues, no sé, en el cercado de Lima, ¿no? Destruyendo un radio de más de 10 kilómetros, con muertes, y incendios y destrucción. Podría ser. Entonces, caída de meteoritos podría ser un riesgo potencial, ¿no? O de repente un riesgo, como ya les decía, caída de ovnis, ¿no? Que de repente, pues, por el hecho de que no haya ocurrido, no significa que no vaya a ocurrir. Y existe, pues, según dicen, el evento, pues, de la caída de un ovni en Roswell, ¿no? Entonces, ya existe un antecedente ese y otros parecidos, ¿no? No sé, son eventos cisne negro que están relacionados, pues, a eventos desconocidos, ¿no? Que también, de alguna manera, nos podría ayudar a ponernos en esa situación y poder predecirlo. Lamentablemente las pólizas de seguros pues solamente consideran los riesgos que conocemos, ¿no? Incendio, explosión, líneas aliadas, inundación, riesgos de naturaleza, riesgos políticos, etcétera. Pero esos son riesgos ya que conocemos. ¿Y qué pasaría con los riesgos que se desconocen, ¿no? Esa sería la gran pregunta. Bueno, cuando tú vas a una compañía de seguros y le pides que te suscriba un riesgo, usualmente las compañías de seguros, yo no sé cuántas personas habrán de compañías de seguros acá, Ángela, Connie, David, Jorge, Joana, Edith, que de alguna manera han tenido experiencias trabajando en compañías de seguros. Y yo siempre digo, y lamentablemente pues a algunos les molesta, digo que las compañías de seguros cada vez saben menos de seguros, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos lo que buscan es que su resultado técnico sea positivo, ¿no? Sobre todo si hablamos de empresas que están influenciadas por bancos como Pacífico, en la cual pues te hablan de ratios o de KPIs ligados al tema financiero. Entonces, si tú ves los seguros desde un punto de vista financiero, es muy poco probable que puedas tú gestionar los riesgos de la mejor manera, ¿no? Gestionarás bien los riesgos financieros
pero no gestionarás bien los demás riesgos. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque, Jocelyn, ¿cómo estás? Porque ahí hay un grave problema. Yo cuando iba como Mars a suscribir un riesgo con alguna compañía de estas grandes, lamentablemente es un mercado concentrado, no solamente en compañías de seguros, sino también en brokeraje de seguros. Con esto que Mars ha comprado JLT, ¿no? Prácticamente se han llevado la torta, el 50% de la torta, ¿no? Y hacen lo que les da la gana en el mercado, cosa que de repente para algunos le podría resultar bueno, y para algunos como nosotros, que somos personas naturales y queremos sacar nuestro registro, podría resultar pues una competencia. Pero yo creo que ahí, por ejemplo, ¿cuál es el riesgo de la fusión entre Mars y JLT? A ver quién me dice, ¿no? Para hablar de casos concretos, ¿no? Acá no estamos maleteando a nadie, sino de alguna manera estamos evidenciando pues, que podría existir ciertos riesgos. ¿Cuál creen ustedes que sería el riesgo que podría tener la compra de que ha hecho Marsh con JLT acá en Perú y se llevan el 50% de la torta? Correcto, acá Delphi, que nos está tutoreando en paralelo, hace la pregunta directa, ¿no? A ver, ¿quién quiere contestarme? ¿Cuál creen ustedes que sería el riesgo de una fusión de los dos grandes monstruos del brokeraje a nivel mundial? Y sobre todo, ¿qué impacto podría tener acá en Perú, ¿no? Esta fusión de estos dos grandes corredores, ¿no? Transnacionales. A ver, Ángela, Connie, David, Edith, Jocelyn, Joana. Ahí. Jorge, Patricia, Wilfredo, William. ¿Cuál creen ustedes? Y un poco contándoles pues que cuando yo me iba a ver quién me responde, justo David está escribiendo, me pedían siempre la data histórica, ¿no? Y me decían, oye, ¿puedes darme los siniestros de hace 5 años atrás? Y le decía, ¿para qué quieren los siniestros de 5 años atrás? No, es que quiero ver qué siniestro se repite. Entonces, por el hecho de que haya ocurrido hace 3 años un siniestro, no significa que va a volver a ocurrir. Y de repente, si vuelve a ocurrir, a pesar de que está gestionado, controlado y monitoreado, es muy probable que el impacto no sea igual como sucedió hace 3 años atrás. Entonces, las compañías de seguros que saben cada vez menos de seguros y las personas que nos atienden pues son personas pues, jóvenes, ¿no? Que no saben nada de seguros y que tendrán mucha preparación profesional de otras ramas, pero de seguros no han estudiado o al menos pues no han leído, ¿no? Porque para tú trabajar en seguros tienes que leer, ¿no? David, son un monopolio y los pequeños nos peleamos por los seguros que ellos no... Ah, así es, perfecto, David, excelente. Claro, el riesgo de la fusión de Marshall y JLT, que mientras que están ellos distraídos, juntando dos culturas completamente diferentes, nosotros podremos atacar su cartera pequeña, ¿no? Y mediana, que ellos van a descuidar, ¿no? Entonces, para nosotros, ahí está, mira, el riesgo de JLT y Marsh, que están preocupados por su fusión y su cóctel de fusión de culturas, que ha sucedido el martes, me parece, acá en Lima, pues los deja ellos vulnerables en distraerse y no concentrarse en atender correctamente a su cartera pequeña y mediana, ¿no? Cosa de la cual nosotros podríamos encontrar una oportunidad y atacarla, ¿no? En fin, entonces la data historia no te sirve de nada porque es muy probable que el impacto de lo que ha ocurrido hace 2 o 3 años sea muchísimo menor porque ya el cliente lo controla, lo gestiona y, y lo trabaja, ¿no? Lo monitorea, lo controla. La compañía de seguros cree que su data histórica es suficiente para poderte decir si va o no va en el riesgo, ¿no? Pásame la siniestralidad. No, Martín, tiene mucha siniestralidad. Esa data histórica serviría siempre y cuando ellos lo metan a un modelador, ¿no? Con un modelador que tenga una serie de data histórica de giros o negocios parecidos al que yo estoy ofreciendo a la compañía y tengan también experiencias en otros países, ¿no? Entonces, si esa data histórica de siniestralidad la someten a un modelador matemático, ¿no? Para predecir un poquito cuál sería el comportamiento de los riesgos, yo creo que ahí sí justificaría, pero solamente pedir siniestralidad de 2, 3 o 5 años atrás no sirve de nada, ¿no? Las compañías de seguros pues gerencian en oficina. Los gerentes de compañías de seguros gerencian en oficina y ni qué decir de los gerentes estratégicos, ¿no? Que se manchan los zapatos yéndose a visitar la planta, ¿no? Usualmente cuando van a visitar la planta mandan pues a un torito, ¿no? ¿Quiénes son los toritos de las compañías de seguros? Son los ingenieros. Los ingenieros no matan ni desatan porque solamente ven el riesgo desde el punto de vista de ingeniería, pero no saben nada de gestión de riesgos. Pero en Marsh, por ejemplo, es una propuesta diferente.
ingenieros que son cuadriculados, sí tienen nociones de gestión de riesgos de la norma ISO 31000 y sí es un plus. Por eso yo considero de que si ustedes copian la propuesta de valor incluyendo la gestión de riesgos dentro de su servicio, yo creo que van a marcar la diferencia, ¿no? Luego vamos a hablar de eso rápidamente. Tipo de riesgo, bueno, accidental o en relación con el riesgo asegurable, riesgos de seguros, ¿no? De propiedad, de personas, responsabilidades, beneficio bruto o lucro cesante, riesgos operativos que están ligados básicamente a los procesos internos, ligados de repente a la producción o a la manera en que estás tú brindando un servicio. También procesos ligados al personal y de los sistemas de una organización, ¿no? Esos son los riesgos operacionales, ¿no? Operativos, aparte de los riesgos de seguros. Y luego tenemos los riesgos financieros ligados al cumplimiento o no con terceros respecto a obligaciones financieras, ¿no? Puede ser de mercado, de liquidez, de crédito, ¿no? Luego vamos a ver ahí rápidamente tipos de riesgo financiero. Riesgos estratégicos ligados al CEO o a la gerencia general por toma de decisiones, ¿no? O sea, una mala decisión de un gerente general o CEO podría llevar a cabo, podría llevar a la quiebra o cierre de una empresa, ¿no? Una decisión estratégica de estas personas podría, de alguna manera, pues, hacer tambalear a una organización. Existen 3 personas importantes en una compañía de seguros. Perdón, en una compañía, sea cual sea el sector. Primero está el gerente general o el CEO, está el gerente financiero, el CIFO, y está el gerente de riesgos. CEO o gerente general, está el gerente financiero o CIFO y está el gerente de riesgos. Esas son las 3 principales posiciones estratégicas de una empresa, de una organización, sea cual sea el sector. Entonces, una decisión tomada por cualquiera de estas personas estratégicas podría de alguna manera pues hacer quebrar la empresa. Ya. Ahora vamos a los riesgos de reputación que muy poco o nada se habla, ¿no? Si no, pregúntenle a Gloria, ¿no? Que de pura vida, que no era leche pura de vaca, como decía la etiqueta, sino era el 70% leche pura y el 30% leche en polvo, ¿no? Lo cual no significa que sea 100% leche pura de vaca. O de repente en San Fernando, ¿no? Con su conserva de pollo, que al final no era pollo, sino era pellejo de res y patas, cola y orejas, ¿no? Y al final de pollo tenía muy poco porcentaje, ¿no? Son riesgos que una vez que se evidencian en el mercado, pues causan pérdidas importantes en las organizaciones, ¿no? En fin, existen casos peruanos o casos también extranjeros, como podría ser de repente Kit Kat de Nestlé, ¿no? Que se producía con aceite de palma, y el aceite de palma en Indonesia, y comenzaron a depredar y a deforestar toda la selva de Indonesia, quitándole el principal fuente de alimentación a los gorilas y a los pobladores, ¿no? Sin importarles pues qué sucede con la extinción de los gorilas, ¿no? Entonces se evidenció y causó pues un gran revuelo a nivel internacional la deforestación del aceite de palma, que poco o nada le interesó a Nestlé, ¿no? Entonces estamos hablando también de la empresa pues top, que de alguna manera pues incurre en riesgos reputacionales por tener malas prácticas al momento de gestionar su negocio, ¿no? Entonces, bueno, los riesgos reputacionales pueden ser dentro de la organización también, como podría ser de repente una deshonestidad de algún funcionario, o podría ser de repente fuera de la organización, como los casos que les he dado, y otro caso que se me ocurre es, por ejemplo, Volkswagen, ¿no? Con la manipulación de la computadora en la emisión de gases tóxicos, ¿no? Y para poder, de alguna manera, pues, saltar esa barrera de no contaminar el medio ambiente, ¿no? Ya. Clasificación, o bueno, acá están en un cuadro sinóptico los riesgos que les he mencionado de propiedad, de personas, responsabilidades, beneficio bruto, y acá hablamos de propiedad, bienes inmuebles, muebles, monetarios, también podría ser, personas, enfermedad, muerte, lesión, incapacidad, que están ligados básicamente a riesgos humanos, riesgos penales, que tienen que ver con las responsabilidades, ya sea extracontractual y contractual, y ya me imagino que esto ustedes lo dominan porque ya han llevado un curso de responsabilidad civil, y de beneficio bruto, que es disminución de ingresos, incremento de gastos, ¿no? Ligado básicamente al tema de lucros cesantes, si es lo que si queremos hablar de seguro, ¿no?
Tipos de riesgo financiero, de mercado, de crédito y liquidez, que ya lo habíamos mencionado, y acá también un cuadro sinóptico rápido, ¿no? En la cual se explica qué tipos de riesgos hay de mercado, tasa de interés, tasa de cambio, precio de commodities, precio de instrumentos financieros. Si hablamos de tipos de riesgo de crédito, perfil general del deudor, probabilidad de incumplimiento, tasa de recuperación, otros, y la liquidez, cumplimiento de la obligación financiera o excesivo costo, no disponibilidad para el cumplimiento. Como se pueden dar cuenta, pues, eh, diferentes tipos de riesgos financieros, tanto de mercado que de crédito o liquidez. Si todo está bien por hasta acá, Ángela, Ángelas, Connie, David, Edith, no crean que esta es una grabación, por si acaso, esta es una clase e-learning, ¿no? En tiempo real, no es una clase virtual, las clases virtuales son grabadas en todo caso, sino con PDFs. La modalidad que nosotros tenemos es una modalidad e-learning en tiempo real. Oliver, hola. Delphi te está dando la bienvenida, que nos está ayudando con la tutoría permanente de la clase del día de hoy, que termina el diplomado, ¿no? Ya, nada, ninguna pregunta. Perfecto, seguimos. El cálculo de riesgo es, bueno, es cuestión de probabilidades, ¿no? Monedas, haz de cartas. Lógicamente vamos a hablar de KPIs más adelante, ¿no? Cómo podríamos construirlos dependiendo de nuestro interés. Pero esta clase no pretende, pues, hablar de matemática, sino básicamente ponerte conceptos básicos para que tú puedas entender de qué se trata este tema, ¿no? Riesgos y estadísticas. Por ejemplo, un estudio estadístico dice que el 2% de los empleados, y este es un estudio real, cualquier tipo de empresa que tú visites, ya sea en Perú o en el mundo, ¿no? Matemáticamente hablando, dice que del total de empleados, al menos el 2% de empleados han presentado papeles falsos. Eso es un estudio real, sea cual sea la organización, empresa y país. Entonces, si tenemos una empresa de 10.000 empleados, se puede deducir con esta aseveración que les he hecho, que al menos hay 200 casos internos de empleados que han presentado documentos falsos, ya sea de estudio, policiales, judiciales, etcétera, ¿no? Entonces, conociendo este riesgo matemáticamente comprobado, la pregunta es, ¿qué opciones tienes para manejarlo, no? Entonces, la enseñanza de esto es que si tú no tomas acción, conociendo un riesgo real, gracias a este estudio, poco o nada te va a servir saberlo, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles es de que una vez que tú conozcas el riesgo, vas a tener que tomar acción. Si tú no tomas acción, da lo mismo que hubiese sabido o no. Entonces, una vez que uno toma conocimiento de que existe un riesgo en la organización, tienes que tomar acción. Si no lo haces, es muy probable que el riesgo se materialice y ocurran grandes pérdidas, ¿no? ¿Qué tipo de riesgo creen ustedes? Con este ejemplo, basado en un estudio real, ¿no? ¿Creen que ustedes que se podría materializar? Si al menos el 2% de los empleados ha proporcionado algún documento falso, y en una empresa de 10.000 empleados, al menos 200 empleados han presentado o presentan este caso, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que sería el riesgo que se materialice por no tomar acción? Yo lo que haría sería hablar con recursos humanos, como gerente de administración, y pedirle de que revise los files de los empleados, o al menos tome una muestra, y haga nuevamente verificación si los papeles que han presentado son reales, ¿no? Si eso se haría, a ver, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que, bueno, yo creo que todos, ¿no? Que hayan engañado con algún papel, ¿no? Porque la mayoría, pues, o puede haber presentado papeles falsos de estudio de colegio, porque nunca estuvieron en el colegio, o en todo caso, nunca estuvieron en la universidad. Entonces, si en el Congreso se haría este estudio, pues es muy probable, pues, que se cuestione a todos los congresistas, ¿no? Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería el riesgo que se materialice en caso que se compruebe lo que les estoy diciendo, ¿no? Que existen 200 casos de 10.000 empleados que han presentado algún documento falso. A ver quién me dice. Ángela Cruz, Ángela Flores, Connie, David Minaya, Edith, Jocelyn, David, nuevamente, muy bien, David está enchufado, perfecto. Jocelyn, Joana, Norma, a ver quién más está ahí. No se olviden de que el monitoreo constante, Oliver, Patricia, Zulín, Wilfredo y William. Tenemos un gran público, pues, conectado. Deshonestidad con la empresa, perfecto, así es, David, excelente, muy bien. Así es, o sea, ya pues, en todo caso,
oye, mira, voy a comprar una póliza de deshonestidad, pues, ¿no? Para la empresa, porque tengo el riesgo que haya 200 casos de deshonestidad, ¿no? Esa sería una alternativa. La otra sería, si quieres ir a pechito con ese riesgo de deshonestidad y quieres tú como empresa manejarlo, pues tendrías que coordinar bien con los recursos humanos y comprobar si realmente los documentos son verdaderos, ¿no? Esa es otra opción. O la otra podría ser de que si determinas dónde podría estar el riesgo de deshonestidad, de repente en cobranzas, ¿no es cierto? O en ventas, lo que podrías hacer es transferir el riesgo a una empresa y hacer outsourcing de las cobranzas, que las cobranzas las maneja una empresa especialista en cobranzas, y tú te desligas un poco de ese riesgo de deshonestidad. Lógicamente, tú le vas a pedir a esta empresa con la cual tú haces outsourcing de cobranzas, le vas a pedir una póliza de deshonestidad para que no afecte tu póliza, ¿no? Por el hecho que ellos están manejando a los cobradores y tú sabes que por ahí podría presentarse la deshonestidad, podrías, o tendrías que obligarlos a que te presenten una póliza de deshonestidad con una suma asegurada que de alguna manera represente lo que tú quieres, pues, garantizar, ¿no? En fin, interesante. David, espectacular, muy bien. Nos está siguiendo muy bien la clase y me imagino que también Ángelas, a las Ángelas, las Connie, David, a Edith, Jocelyn, también están metidos en la clase, ¿no? ¿Algún comentario? No sé si tienen algún comentario que hacer en esta clase de e-learning, en la cual finalizamos este diplomado, ¿no? Gracias por la confianza que han tenido en el instituto. Y bueno, y les presento la gran torta de riesgos en una empresa, ¿no? Como se pueden dar cuenta, existen 4 grandes cuadrantes de riesgos en una empresa, y eso que me quedo corto. Acá existen muchos riesgos más, ¿no? Que no he podido yo poner en esta diapositiva. Bueno, les cuento que esta diapositiva nosotros la ponemos en marcha para poder concientizar, ¿no? A las gerencias generales y decirle, oye, mira, estos son todos los riesgos de tu empresa. ¿Qué tantos, Martín? No, y me faltan todavía como 100 más, ¿eh? Pero de alguna manera, pues, te da un mapa importante de tanto riesgos internos como externos, ¿no? Y estamos hablando de los grandes 4 cuadrantes que hemos estado conversando desde un inicio, ¿no? Riesgos financieros ligados a temas de responsabilidades con terceros respecto a temas de dinero, ¿no? Riesgos estratégicos, miren ustedes, una alianza, una mala alianza estratégica con una empresa, no era, pues, la alianza que tú necesitabas, pero sin embargo, pues, lo autorizó el gerente general. Canales y redes de venta, o canales de distribución también, imagínate. Marca e imagen. Miren ustedes, marca e imagen, ¿no? Estaría ligado a riesgos de repente reputacionales, ¿no? La reputación no se puede asegurar. Entonces, esas decisiones, por ejemplo, de pura vida, de engañar y decir que tienen 100% leche pura de vaca, ¿no? Eso lo sabía el gerente general, que se escondió, ¿no? Durante un mes y medio. Porque es un riesgo de marca e imagen, ¿no? O sea, tú estás engañando pues al público, vendiendo, haciendo publicidad engañosa. Y eso lo sabía la gerencia general o el CEO de Gloria, ¿no? Es más, inclusive eso ni siquiera se detectó acá, porque acá tenía pues todas las autorizaciones para poder comercializar el producto. Se nos enteramos en Panamá. En Panamá nos avisaron de que Gloria no era leche, ¿no? La pura vida, ¿no? Entonces, y era una marca Perú, ¿no? Es una vergüenza en realidad. Dice acá, es preocupante el bajo crecimiento económico de nuestro país. Volveremos a la pobreza extrema si no cambia y se maneja mejor. Claro, o sea, ahorita, y si hablamos claro, pues para Vizcarra está más preocupado en la reforma del Estado, ¿no? Pero el terremoto que hubo en Loreto, sabemos que hay ahorita 530 y tantos colegios que están parados porque la infraestructura es precaria o miserable en esa parte del Perú. Entonces yo creo que al gobierno no le conviene que la gente estudie, ¿no? Para que no abra los ojos. En todo caso, si no, acuérdense cuando hubo el fenómeno del niño y se materializaron las pérdidas. Hola Percy, ¿cómo estás? Buenos días. No te preocupes, estamos en el primer módulo. Acuérdense de que nosotros como Marcha hicimos un estudio de cuáles serían las consecuencias, ¿no? En el año 2015, octubre de 2015, hicimos un estudio de cuáles serían las consecuencias si es que se presentaba el fenómeno del niño de una manera intermedia, ¿no? No tan fuerte. Y sabíamos muy bien por dónde iba a salirse el río, dónde iban a ser los aniegos, las inundaciones, perdón. Sabíamos cuáles eran las consecuencias sociales y económicas que iban a tener las personas que vivían en esos sitios, ¿no? Los temas de salud también, basándonos en data histórica, sabíamos, y si es posible les puedo yo mostrar la presentación que hicimos a nuestros principales clientes. Quisimos darle esa presentación al Estado, no quisieron,
Y de alguna manera cuando sucedió, bueno, sucedieron pues pandemias, las postas médicas y los hospitales no tenían los remedios ni el recurso humano o médicos para poder atender, ¿no? Entonces, eso lo sabe el gobierno, pero parece que hay intereses pues más fuertes, ¿no? Al menos, por ejemplo, de Chinchero, donde está metido el presidente, pues, o cuestionado, pues no se habla nada, ¿no? Ahora pues tenemos una perfecta cortina de humo como son los panamericanos, ¿no? Y el volcán, el día de ayer que ya está comenzando a botar este humo, ¿no? Pero, y son buenas cortinas de humo para poder un poquito distraer, y lo de Toledo también, pues para distraer un poco la atención de lo que realmente nos importa, que es la salud, el desempleo, la educación y riesgo país, ¿no? Que ya hemos conversado, ¿no? Bueno, en fin, ya miren, es un tema ya político que no voy a ahondar, pero los cuatro grandes cuadrantes de riesgos, pasando los riesgos operacionales, por ejemplo, el que se te vaya personal clave de tu empresa y que tú has capacitado, sería un riesgo operacional, ¿no? Por ejemplo, funcionarios clave, ¿no? Acá en riesgos operacionales están metidos los riesgos de recursos humanos, ¿no? Los riesgos legales también. Y los riesgos puros son los que nosotros hemos aprendido en este diplomado, pues, que el día de hoy termina, ¿no? O sea, nosotros estamos viendo uno de los cuatro cuadrantes, no estamos de riesgos puros o de seguros, pero no estamos viendo el mapa completo, ¿no? De eso vamos a hablar en el módulo 2. Vamos rápidamente. Bueno, se hizo una encuesta, ¿no? El año 2000, 1990, se hizo una encuesta y se revisaron las principales caídas de valor en la Bolsa de Valores de Nueva York entre el año 93 y 98, basándonos en las empresas top, ¿no? A nivel mundial. Y las 100 principales caídas de valor de acción se debió básicamente a malas decisiones tomadas por la gerencia estratégica de la empresa. Y esto es increíble, ¿no? De acuerdo a este estudio, y les comento, esta diapositiva también es presentada a las gerencias generales, gerencias financieras y gerentes de riesgos de Marsh. Esta diapositiva la he sacado pues, de las presentaciones que hacíamos nosotros con los clientes, ¿no? Y se puede sorprender que el gerente general o el CEO, básicamente, pues es el que tiene la culpa de la pérdida de valor de acción de una empresa grande, ¿no? Entonces, de las 100 principales caídas de valor del año 93 al 98, se investigó y se llegó a determinar que se debió básicamente a malas decisiones, y esas pérdidas de valor, el 58% se debió pues a estas personas, ¿no? Que tomaron malas decisiones. Operacionales el 31%, financieros 6% y riesgos puros o de seguros 0%. Tú me dirás, Martín, entonces por las puras has estudiado ese diplomado. No, porque justo si tú logras conectar todos los conocimientos que tienes y si a eso le añades gestión de riesgos, ¿no es cierto? Vas a poder tú gestionar de la mejor manera no solamente los riesgos puros o de seguros, sino también los demás riesgos, y eso lo vamos a ver en el módulo 2, ¿no? Entonces, pero interesante porque el 58% de pérdidas de valor se vio a malas decisiones tomadas por la gerencia estratégica de las empresas, ¿no? Y riesgos puros o de seguros, 0%. No sé si alguien tiene una pregunta. Bueno, riesgo como oportunidad, después de todo lo que hemos venido hablando, y algunas personas ya habían, de alguna manera, se habían adelantado a por qué el riesgo es una oportunidad, porque de alguna manera te da una mejora continua, ¿no? Un aprendizaje, una lección que no se va a volver a repetir. Entonces existe una oportunidad de mejora, lógicamente, si sabes gestionarlo. Rápidamente podríamos ver que la visión tradicional del riesgo, que es como se veía hace algunos años atrás a nivel mundial, era que el riesgo estaba ligado básicamente de tu FODA como empresa, ligado a las debilidades y amenazas. Esa era la visión tradicional, pero ahora pues con la visión estratégica de cómo se están gestionando los riesgos a nivel mundial, es que ya no está ligado a tus debilidades y amenazas, sino está ligado básicamente a tus fortalezas y oportunidades. Entonces, en otras palabras, tiene una desviación positiva, más que una desviación negativa, ¿no? Interesante. Acá tenemos el informe del Banco Mundial, que espero que lo lean, pues está colgado. Y tenemos las conclusiones más importantes, que es básicamente lo que hemos venido conversando, ¿no? Un mal manejo de los riesgos país en el Perú y en la región. Somos uno de los países que maneja muy mal los riesgos de este país, como son desempleo, salud, educación y protección de poblaciones vulnerables, como son personas de la tercera edad y niños.
Y el mejor país que maneja los riesgos a nivel mundial, los riesgos país, es Estados Unidos, ¿no? Por eso es una potencia. Y también eh, Japón, ¿no? Acuérdense cuando ocurrió el tsunami, terremoto y tsunami en Japón, la recuperación fue inmediata, ¿no? Y gracias a qué? A que ellos tienen, no solamente tienen actitud, sino los japoneses tienen mucha cultura cívica, ¿no? Acá ocurre un accidente y inmediatamente la gente va al lugar del evento, pero no para ayudarte, sino para robarte, ¿no? Así es, lamentablemente, ¿no? Bueno, ya eso lo van a leer ustedes. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguien tiene alguna consulta. Ángelas, Connie, David, Edith y todos los que estamos conectados tienen alguna consulta, todo bien, se entiende. ¿Alguien tiene alguna experiencia ligada a lo que estamos hablando? O alguien dice, oye, sí, verdad, profesor, qué interesante, porque a mí me sucedió, no entendía tal o cual cosa y ahora ya la entiendo mejor. Me lo cuenta con toda confianza, porque de eso se trata en realidad esta clase, ¿no? Llevamos 15 personas no conectadas en esta clase, que en realidad pues termina el día de hoy el diplomado, ¿no? Ya, pilares de gestión de riesgos, les había dicho de que en los 4 cuadrantes es importante, pero el corazón de este primer módulo es conocer los 4 pilares. Para poder entender bibliografía o entender un poquito más de este tema es necesario y obligatorio que ustedes sepan qué significa. Apetito de riesgo es la cantidad o tipo de riesgo que una organización está dispuesta a aceptar o retener. Acuérdense que cuando van ustedes como brokers o si trabajan en una compañía de seguros o si trabajan en una empresa que no tiene que ver nada con seguros, habría que pensar un poquito cuál es tu apetito de riesgo. O sea, cuánto de riesgos estás dispuesto a aceptar o retener como empresa, como compañía de seguros o como broker, ¿no? Al momento de llevarle, pues, un negocio a la compañía. El apetito de riesgo es eso, es la cantidad de riesgos, y luego lo voy a leer, que una organización está dispuesta a aceptar o retener. Riesgo inherente vendría a ser el riesgo como tal, ¿no? O sea, es así como, ¿se acuerdan? Vieron la figura de que la persona estaba parada y se enfrentaba a 5 riesgos simultáneamente, ¿no? Entonces, el riesgo inherente es el 100% de los riesgos que tiene una empresa, una organización, ¿no? De acuerdo a su apetito riesgo va a decidir cómo lo gestiona, ¿no? Pero riesgo inherente es los riesgos sin tener ningún tratamiento, así, los riesgos en bruto. Toda la masa de riesgos que se te presentan en el día a día, ¿no? Tolerancia a riesgo, dice riesgo que una organización o grupo de interés están preparados a manejar después que el riesgo ha sido tratado, ¿no? O sea, una vez que tú te enfrentes a riesgos inherentes y de acuerdo a tu apetito riesgo seleccionas qué riesgo quieres manejar, los tratas, va a haber una tolerancia de riesgo, luego de haberlo tratado, ¿no? O sea, ¿cuánto? Ya, ok, este riesgo lo traté y soy tolerante a lo que queda, ¿no? Riesgo residual es el riesgo que queda luego de haber sido tratado. Hay una diferencia importante entre tolerancia a riesgo y riesgo residual, ¿no? Dice, bueno, que tolerancia a riesgo es el riesgo, básicamente que estarías tú preparado a manejar en caso que lo hayas tratado. Pero riesgo residual vendría a ser lo que queda luego de haber tratado un riesgo. Un riesgo no desaparece, es algo que deseas eliminarlo, ¿no? Siempre va a quedar ahí un residual que vas a tener que controlarlo y monitorearlo en el caso que tú quieras manejarlo, ¿no? A pechito. Martín, entonces, si yo no quiero asegurarme por tal cobertura y la quiero manejar yo como empresa, lo puedes hacer, pero para eso tienes que tener caja, ¿no? Se necesita mucho dinero para poder monitorear y controlar un riesgo que tú decides pues, afrontar a pechito y no deseas pues, ponerlo en tu póliza, ¿no? Entonces, interesante, apetito riesgo y riesgo inherente, tolerancia de riesgo y riesgo residual. Los grandes 4 pilares que tiene este tema de gestión de riesgos y que yo considero que es una de las diapositivas más importantes del primer módulo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Alguna consulta? Apetito de riesgo, riesgo inherente, tolerancia a riesgo y riesgo residual. El apetito de riesgo, los riesgos que tú estás decidido o dispuesto a aceptar o retener, riesgo inherente, los riesgos al 100% en bruto, tal como te enfrentas en el día a día. Tolerancia de riesgo, que es básicamente lo que estás preparado a manejar luego que has tratado un riesgo, y el riesgo residual es lo que queda, la pequeña parte que queda luego que lo has tratado y lo has gestionado, ¿no? El riesgo residual no desaparece, o sea, un riesgo nunca desaparece, es algo que decías eliminarlo. Si produces zapatillas y tienes riesgos al momento de producirlo,
y dices, es que voy a eliminar el riesgo de producir zapatillas. Bueno, te dedicarás a producir de repente polos, pues. Pero el hecho de eliminar un riesgo al producir zapatillas, porque vas a producir otra cosa, ya no zapatillas, van a aparecer nuevos riesgos. Entonces, un riesgo desaparece, pero aparece uno nuevo, ¿no? En el caso, salvo que cierres la planta, cierras apagas la llave, ¿no? La electricidad, cierras la puerta y dices, vendo la empresa. Ahí desaparece completamente el riesgo, ¿no? Pero, como les digo, un riesgo desaparece, pero aparecen otros, en el caso que tú quieras cambiar de giro o en todo caso dejar de producir tal o cual producto, ¿no? Ya. Delphi, que nos está ayudando con la tutoría permanente en esta clase el día de hoy, hace la pregunta si alguien tiene alguna consulta, ¿no? ¿Todo bien? Ángela, a ver, aunque sea, dígame si está todo bien, para saber si están conectados, tomando su café. En realidad la clase se va a pasar volando. El tema es bastante interesante. Oliver, Joana, ¿todo bien? Bacán, ¿estamos bien? ¿Todo bien claro? Joana, excelente, gracias. Entonces, hagamos hincapié, yo creo que estamos de menos a más. Hemos pasado desde la historia, tipos de riesgo, los 4 cuadrantes y los pilares. Bueno, vamos rápidamente a presentar el otro. Excelente, muy bien. A ver. Javier de la Torre, muy bien, gracias. Entonces, con lo que ya hemos venido hablando y conversando, esta diapositiva de manera gráfica te podría explicar la parte conceptual que hemos comentado. Riesgo inherente son los riesgos al 100% de cómo se vienen presentando. Muy bien, William. Pero depende del tratamiento de riesgo que tú le quieras dar a esos riesgos que se te presentan al 100%, tú vas a seleccionar los que tú quieres manejar, porque estás en capacidad de hacerlo, y estamos hablando del apetito de riesgo. Ya, yo tengo apetito por estos riesgos, ¿no? Y de los riesgos inherentes, que podrían ser 100, tú seleccionas, de acuerdo a tu apetito y tolerancia al riesgo, 10. Para tú decidir qué hacer con esos riesgos, ¿no? Uno es transferirlos, que podría ser de repente ponerlos en una póliza de seguros y transferírselo a la compañía de seguros. La otra también podrías transferírselo haciendo outsourcing de algún área que podría presentarte algún riesgo. La otra podría ser eliminarlo porque decides después cerrar la planta o venderla a un tercero. La otra podría ser de repente disminuirlo. Otra opción podría ser de repente aumentarlo. Otra opción podría ser de repente, ¿qué otra opción se les ocurre a ustedes? Lo vamos a ver más adelante. Disminuirlo, aumentarlo, eliminarlo, transferirlo, incrementarlo. Oye, Martín, qué raro, ¿cómo vas a incrementar un riesgo? Claro, a ver, tú puedes incrementar un riesgo si es que detrás de ese riesgo asumido vas a encontrar una oportunidad para ganar dinero o posicionar tu marca, ¿no? Entonces también puedes tú aumentar un riesgo y es algo aceptable, ¿no? Poder hacerlo, ¿no? Y ya vamos a ver más adelante que otra opción que existe es opción, no, o sea, dentro del tratamiento de riesgo no es una opción, pero también es algunas cosas que yo he escuchado como gerente comercial de Marsh, que es no hacer nada, ¿no? Eso no es una opción de tratamiento de riesgo. Bueno, ok, no hago nada. No, el no hacer nada, ya hemos dicho que el no tomar acción sobre riesgos que conoces que podrían suceder, no es una opción de tratamiento de riesgo, pero también es una excusa que pone en la gerencia por no querer pagar pues una cobertura, ¿no? O no querer asumir un riesgo y tener que monitorearlo y controlarlo. Entonces, el no hacer nada no es una opción de tratamiento de riesgo. En fin, miren, de acuerdo al tratamiento de riesgo y bajo los criterios de apetito y tolerancia, va a quedar un riesgo residual. Algo latente que tú vas a tener que controlarlo y monitorearlo en el caso que tú decidas, pues, manejarlo, ¿no? Pero para eso vas a necesitar tener dinero para hacerlo. Ya, estamos bien. Entonces, tratamiento de riesgo ya es básicamente lo que hemos hablado, ¿no? Aumentar, retener, compartir, modificar, remover, ¿no? Ya. Bueno, evitar, ya hemos dicho, ¿no? Dedicarme a otra cosa, aumentar, ya hemos hablado, sé que existe una oportunidad para ganar dinero, en todo caso para posicionar la marca, remover, ¿no es cierto? Eliminarlo, la fuente de riesgo. Por ejemplo, si está tu empresa al costado de un cerro en Chaclacayo y decides irte a Chorrillos, eliminas el riesgo de ¿qué? ¿Qué riesgo eliminas? Si es que estás al costado de un cerro en Chaclacayo, ¿qué riesgo creen ustedes que se elimina? ¿Qué riesgo creen ustedes que se elimina si tienes tu negocio al costado de un cerro en Chaclacayo? De repente podrías
eliminar el riesgo de huaico, pero el irte a Chorrillos podrías tener el riesgo de terremoto, ¿no? Por el tipo de suelo que existe, ¿no? Podrías remover un riesgo, modificarlo también, ¿no? También podrías tú de alguna manera modificarlo. A ver, parte conceptual, compartirlo, retenerlo también, ¿no es cierto? Ya. La negación de riesgos no es una opción de tratamiento de riesgos, ya lo hemos dicho. Entonces acá es interesante, ¿no? Riesgo es igual a probabilidad por consecuencia, ¿no? Entonces tú puedes intervenir en de que el riesgo se materialice o no, ¿no es cierto? O también tú podrías intervenir controlando el riesgo y gestionándolo, ¿no? En la probabilidad. Pero también podrías tú intervenir en la consecuencia, ¿no? En el impacto que pueda tener el riesgo si es que este se materializa, ¿no? Entonces, no solamente tú vas a poder intervenir en la probabilidad, sino también en la consecuencia, ¿no? Y que el impacto sea menor una vez que el riesgo se materialice, ¿no? Entonces dice, mitigación de riesgo puede ser técnica o financiera, ¿no? En la consecuencia, en el impacto. Acá hablamos de control, ¿no? Oye, Martín, yo deseo, pues, gestionar mis propios riesgos, no voy a comprar una póliza de seguros ni voy a hacer outsourcing y los voy a controlar, ¿no? Entonces, el control, según la ISO 31000, te dice que es la medida que está modificando el riesgo, ¿no? Y existen algunos ejemplos de control de riesgos en el caso que tú decidas quedarte con esos riesgos y de alguna manera, pues, gestionarlos, ¿no? Tú como empresa. Ya no compras una póliza, sino contratas a una persona que te lo gestione, ¿no? Acá en el Perú existen muy pocas personas, bueno, muy pocas no, hay grandes empresas que tienen un departamento de gestión de riesgos, pero hay son pocas, pues la mediana y pequeña empresa no sabe absolutamente nada y qué hablar de las startups, ¿no? Este, que usualmente pues, son una o dos personas y estamos más preocupadas por el capital de trabajo que por los riesgos a los cuales se enfrentan, ¿no? Me pasaba un alumno, me dijo, profesor, yo tengo una empresa que produce sal de maras, ¿no? Y le dije, ya, ok, y le hice una pregunta, ¿no? Le digo, ¿cuántos proveedores de sal de maras tienes? Uno. Y ahí, ¿qué pasa si ese cliente decide, pues, ya no trabajar contigo, ¿no? Ah, bueno, profesor, entonces ahí me friego, pues. Ya, ¿y cuántas empresas que te prestan servicio de transporte del Cusco a Lima, llevándote la sal de maras tienes, ¿no? Ah, un camión. Un camión, o sea, mínimo debería tener una startup tres proveedores del mismo servicio, ¿no? Que los tres proveedores tengan, lógicamente, no sean competitivos en cuanto a calidad y precio. Pero necesitas al mínimo tres, pues, ¿no? Tres proveedores de lo mismo. Para que en caso te falle uno. Por ejemplo, le digo, oye, una pregunta, ¿y con qué empresa sacas los envases de vidrio? Ah, tengo una empresa, bueno, que acá en Perú solamente son, creo que dos empresas que hacen envases de vidrio, ¿no? ¿Qué pasa si Plaza Vea viene y le dice, oye, prodúceme, hay que producir 200.000 envases de vidrio para mi mermelada? Toda la capacidad instalada o parte de la capacidad instalada de esta empresa, que son dos en el Perú, va a estar produciéndole pues a Plaza Vea, ¿no? Economía de escala, ¿no? A un buen precio, pero tú cómo vas a producir, tú vas a pedirle 50 envases, ¿no? Entonces, la empresa pues le va a salir más rentable atender a Plaza Vea que atenderte a ti, ¿no? Entonces, oye, deberías tener otro proveedor, debe haber algún proveedor pequeño, mediano, en algún cono que te podría hacer envases de vidrio, ¿no? Ah, sí, pero de todo tenía uno. Entonces, las startups están fregadas, pues por eso que, y eso vamos a hablar en la próxima clase, el día de hoy, de que nosotros como emprendedores, y sea cual sea el modelo de negocio, en este caso ustedes que van a ser brokers, si no mapean bien sus riesgos, es muy probable que fracasen, ¿no? No se trata solamente de tener el registro, sino de alguna manera, pues, tener claro cómo haces tu plan de negocio, no solamente propuesta de valor, recursos, ¿no? Alianzas estratégicas, etcétera, sino también a qué riesgo te deberías de enfrentar, ¿no? Eso ya lo vamos a ver después. Bueno, ejemplos, política de control de riesgos, sistema de control interno, auditoría interna, capacitación, sistemas de prevención y protección, sistema de seguridad y sistema de salud y higiene ocupacional. Son ejemplos de control de riesgos que tú decides de alguna manera controlar a pechito, en todo caso a asumirlos, ¿no? Y si no decides asumirlo, si tienes una póliza, yo te sugiero que también tengas algunas medidas, como las que les estoy poniendo como ejemplo, para que tú minorices el impacto. Porque acuérdate que si es que hay un riesgo que se materializa, tú vas a tener que pagar un deducible, ¿no? Te hace copartícipe
Entonces la póliza en realidad, a ver, y aprendamos un poco a que las pólizas sirven para eventos pues grandes, ¿no? Catastróficos, un terremoto, un incendio, una inundación descomunal que puede haber en tu planta. No utilicemos las pólizas para eventos medianos o pequeños, ¿no? Porque hay un deducible que pagar. Entonces, si tú decides tener pólizas, también yo te sugiero que tomes medidas de control, como son los ejemplos que les he mencionado. La capacitación es fundamental para concientizar al personal y puedan desarrollar una cultura de riesgo, ¿no? Ya vamos a hablar de eso más adelante. Vamos a avanzar rápidamente. Es muy probable que me tome parte después del break en terminar, pero vamos a seguir avanzando. Controles. Debe haber balance entre riesgos y controles. Claro, o sea, el controlar riesgos es caro y por eso debe haber una balanza, ¿no? Y sobre todo hablando pues de temas o de recursos financieros, ¿no? Para poder controlar esos riesgos. Controles, ¿no? Identificación de controles existentes para evitar trabajos y costos innecesarios, bueno, ligado a lo que les estoy mencionando, que es caro, para evitar duplicar controles, ¿no? Si identificamos controles existentes, analizarlos y ver si estamos funcionando correctamente. También, claro, no vas a tener controles por tener, ¿no? Nivel de controles inexistentes, porque no existen, iniciales, repetitivos, que vas a tener que ir revisando si van funcionando o no, ¿no? Ya. El proceso de gestión de riesgos según la ISO 31000 es básicamente esta diapositiva que considero que también es una de las más importantes del módulo 1. Defines el contexto en el cual, o sea, qué estás pisando, dónde estás respecto a tu ambiente interno y externo, ¿no? Con los stakeholders. Y a nivel interno, por ejemplo, si tienes un sindicato en tu empresa, en tu planta, que no está contento con las condiciones laborales o con lo que les pagas o el horario o las condiciones de salud que hay, yo creo que estarías perdiendo tu tiempo gestionando tu riesgo porque es muy probable que haya te boicoteen tu planta y de repente si produces caramelos le metan pues, clavos a tu máquina para que se hagan clavos en tus caramelos, ¿no? O en tu gaseosa, no sé. O sea, si tienes un ambiente interno complicado, de poco o nada te va a servir mapear tus riesgos porque es muy probable que se materialicen porque la gente no está contenta en el trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado y primero tienes que definir tu contexto tanto externo como interno. Los stakeholders también, ¿no? Si tú no tienes claro de qué manera te podrían afectar los stakeholders, como podría ser las leyes, la competencia, los proveedores, los clientes, poco nada te va a servir gestionar tus riesgos porque es muy probable que se materialice uno. Entonces acá tenemos que saber qué tierra estamos pisando para poder gestionar correctamente, ¿no? Identificar los riesgos es fundamental dentro de este proceso de gestión de riesgos. Lo vamos a ver en el módulo 2. Análisis de riesgos. Una vez que identificas a qué riesgos te enfrentas, bueno, lógicamente luego de haber visto el contexto interno y externo, vas a decidir qué hacer con esos riesgos, ¿no? Y ahí vas a tener que tomar una decisión, ¿no? ¿Cómo los gestionas? Lógicamente vas a tener que evaluarlos, ¿no? ¿Cuáles serían los riesgos más complicados a los cuales tú te podrías enfrentar una vez que los identificaste y los analizaste, ¿no? Y luego vas a decidir tú cómo los tratas, ¿no? Los retienes, los aumentas, los disminuyes, los remueves, los eliminas, ¿no? En fin. Lógicamente que a lo largo y ancho de todo este proceso de gestión de riesgos basado en la ISO 31000 tiene que haber una comunicación constante de todas las áreas, sobre todo con la área de gestión de riesgos, con el Risk Manager, y todas las áreas, ¿no? De producción, marketing, contabilidad, legal, recursos humanos, finanzas, ventas, gerencia general, etcétera, una comunicación constante entre ellas y con el gerente de riesgos, y un seguimiento y monitoreo y control a lo largo de todo este proceso, ¿no? Ya, terminamos esta diapositiva. Con esto damos por finalizado el módulo 2, el módulo 1, perdón. Llegamos al módulo 2. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Patricia, David, Connie, Ángelas, Edith, Jocelyn, William, Joana. ¿Todo bien? Ustedes tienen el material, simplemente me están siguiendo. Y estoy seguro que muchos de ustedes lo han descargado y lo han leído con anticipación para la clase de hoy. No sé si les pareció interesante el tema. Y como se pueden dar cuenta, no he estado hablando de riesgos de seguros, sino lo he tocado rápidamente porque el curso se trata de gestionar todos los riesgos. Vamos a ver, Joana está comentando. Todo ok.
Ya, bestial. Ya, entonces, ya, y dice, a ver, ya va a dar un ejemplo. Ah, ya, están preguntando si, un ejemplo. A ver. Ah, ya. Un ejemplo de identificación de riesgos. Ya, perfecto. Lo vamos a ver justo ahorita. Les voy a dar una metodología Marsh, ¿no? De cómo ellos gestionan los riesgos en sus clientes. Y luego vamos a poner un ejemplo durante la conversación. Vamos a ver. En realidad, este módulo 2, ¿no? Luego entramos al break y continuamos con los otros dos módulos rápidamente, porque en verdad son cortos, pero más me demoran en la explicación y en la casuística. Y vamos a poner videos y más o menos a las 12 estaríamos entrando a planes de negocio hasta el final de la clase, ¿no? Que en realidad se va a pasar volando porque veo que están bastante interesados. Ya, nada, empezamos. Módulo 2, diseño de un programa de seguros. O sea, ya conocemos la metodología, conocemos, perdón, la ISO 31000, sabemos cómo es el proceso, y ahora pues vamos a ver de qué manera pues podríamos nosotros esa ISO 31000 de gestión de riesgos incorporarlo para poder diseñar un programa de seguros a la medida del cliente, ¿no? A la medida de las necesidades de nuestro cliente, que es como hace Marsh en realidad. Entonces nada, empezamos. Ya, clases de riesgo, bueno, hemos hablado de riesgos desde un inicio, ¿no? Hemos hecho algunas explicaciones y en clases de riesgo podríamos tener riesgos morales que están ligados básicamente a la reputación de una persona. La reputación no se asegura, ¿no? Es muy difícil cuantificar la pérdida de reputación de una marca, ¿no? O de una persona, de un nombre, ¿no? ¿Cómo calculas la pérdida? ¿Inventas? En realidad es muy difícil poder medir el impacto, ¿no? De riesgo moral. No es asegurable. El riesgo físico sí, pues sí tiene que ver con seguros, ¿no? En realidad, ¿cuál sería el interés de la alta dirección al momento que ustedes van y le presentan una propuesta de valor? Ustedes cuando saquen su registro en diciembre, todos los que estamos acá, te va a decir, oye, pero ¿por qué me podría interesar la ISO 31000 dentro de mi empresa para poder recién ahí poder pedir tu ayuda para que me diseñes un programa de seguro? Bueno, acá hay varias razones, ¿no? Que no necesariamente están ligadas al programa de seguros, que podría ser un buen argumento para que ustedes se lo digan a la gerencia estratégica de sus clientes o a la gerencia estratégica de tu empresa. Si es que tú no tienes nada que ver con seguros, pero sí de alguna manera gestionas los seguros de tu empresa, ¿no? En realidad este curso no solamente aplica a seguros, sino también a personas que trabajan en cualquier sector. Bueno, porque básicamente proteges el valor de la empresa, ¿no? Y hemos visto que las malas decisiones tomadas por un gerente estratégico de una empresa hace que el 56% de las pérdidas de valor. Entonces, proteges el valor de la empresa, estoy hablando valor de acción, ¿no? Eso porque es un requisito de la bolsa de valores. Si quieres tú exportar tu producto, ¿no es cierto? Y quieres comenzar a cotizar en bolsa, te van a exigir de que hagas gestión de riesgos. Porque reduces costos y te genera una ventaja competitiva respecto a tu competencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabes lo que te podría pasar y como lo estás gestionando, el impacto va a ser menor. A diferencia de tu competencia que no hace gestión de riesgos, se incendia y se pierde el 100% de su negocio. Entonces, te genera respecto a tu competencia una ventaja competitiva importante, ¿no? Confianza en que los riesgos claves están identificados, claro. O sea, si tú eres gerente general, eso ustedes lo van a tener que decir a sus clientes o a sus gerentes, te da la confianza de poder dormir tranquilo porque sabes que está todos los riesgos mapeados y están siendo gestionados de la mejor manera, ¿no? Lógicamente, de acuerdo a la opción que tú hayas tomado de cómo los tratas, ¿no? Porque no hay sorpresas, no te van a llamar en la madrugada diciendo hoy se incendió, ¿no? ¿Por qué? Porque ya existe pues todo un protocolo de seguridad y de acción para poder disminuir el impacto si es que este riesgo se materializa, ¿no? Un retorno razonable de los riesgos asumidos, claro, o sea, tú el hecho de que estés gestionando tus riesgos se va a reflejar en tus estados de cuenta, ¿no? En tu balance. Una defensa post-evento habiendo actuado razonablemente irresponsable, claro, porque ya no va a volver a ocurrir, entonces ya existe pues una defensa y una medida
caso que un riesgo parecido se materialice, ¿no? Ya no va a haber sorpresas, ¿no? Ya. Gestión estratégica como cliente. Bueno, es un proceso que le ayuda al cliente a mejorar la gestión estratégica de sus riesgos, ¿no? Los resultados que se obtienen básicamente es identificar, analizar cualitativa y priorización de los principales riesgos, autoevaluación, análisis comparativo de marketing del sistema de gestión de riesgos contra nuestra experiencia, ¿no? O sea, si nosotros como brokers vamos a ir a visitar a un cliente, le dices cuáles serían todas las ventajas que hemos mencionado por gestionar los riesgos de la mejor manera, ¿no? Tú con la experiencia que tienes vas a poder hacer un benchmarking con riesgos parecidos, ¿no? Entonces, a ti como broker también te sirve un montón, ¿no? No solamente al cliente, porque a ti te permite, pues, de alguna manera comparar riesgos parecidos y poder ir viendo cómo van respondiendo los riesgos parecidos de dos empresas de repente dedicadas al mismo giro. Entonces, a ti te podría servir para poder comparar no solamente la gestión de riesgos, sino también las medidas que tú apliques para poder disminuir el impacto, ¿no? Entonces, acá hablamos de un benchmarking para ti como corredor de seguros en el manejo de la gestión de riesgos de tus clientes y también para el cliente, un benchmarking de cómo están manejando los riesgos respecto a su competencia, ¿no? Entonces, un benchmarking para ambos, para poder sacar pues las mejores prácticas, ¿no? La gestión estratégica con el cliente, ¿no? Con todos los beneficios que les he mencionado y que podría ser un buen argumento de venta, pues de alguna manera pues tiene que haber un plan de acción general para el mejoramiento, que es lo que ustedes le van a vender al cliente, una validación de las opciones de seguro para los distintos riesgos, que es lo que ustedes van a tener que recomendar a los principales clientes que tienen, o en todo caso, si no trabajas en seguros, al momento que tú gestionas las pólizas, vas a hablar con tu gerencia, ¿no? Y decirle, oye, hay que hacer un plan de acción. Pólizas tenemos, pero las pólizas solamente eh, te aseguran el 50% de los riesgos que tenemos. Los otros 50% de riesgos que tenemos, podríamos tratarlo de la siguiente manera, ¿no? Y haces todo un plan de acción, ¿no? ¿Por qué? Porque los que están en la póliza son los riesgos puros o de seguros. ¿Y qué pasa con los riesgos estratégicos, riesgos financieros o riesgos operacionales, ¿no? Para eso vas a tener que tener un plan de acción. Ya, y acá empezamos un poquito, antes de ver la metodología Marsh, respecto a cómo podrías tú descubrir e identificar a qué riesgos se enfrenta la empresa. Todo parte de una reunión, ¿no? Si es un cliente nuevo, no te vayas a basar solamente en las pólizas que tenían con su antiguo broker, porque es muy probable que los riesgos que tenga la póliza que tenía con su antiguo broker no tenga todos los riesgos que son asegurables, y es muy probable, lo vamos a ver. Entonces lo que se debe hacer es primero sacar una reunión. Si es un cliente nuevo, es el primer paso, sacar una reunión. Pero una reunión no cualquiera, ¿no? No es para hablarle de golf, no es para hablarle de tenis, ni para hablarle pues de la situación política del Perú, sino es para hablarle pues básicamente de lo que a nosotros nos importa, ¿no? Eh, y decirle las ventajas que tiene gestionar correctamente los riesgos, que es lo que ya hemos visto en diapositivas anteriores, ¿no? Y una vez que el cliente toma conciencia y lo sensibilizas, plantearle un workshop para aplicar la metodología Marsh. Entonces, si tú tienes tu reunión con el cliente, tiene otro propósito, ¿no? De hablar de temas sociales, invítale un trago, pero no le digas una reunión en tu oficina, pues. Entonces, todas las reuniones tienen que tener un propósito y básicamente son los siguientes. Descubrir riesgos, que es el primer lugar, y está en color rojo. Ese sería el propósito principal de reunirte con un cliente nuevo y también de reunirte con un cliente antes de renovarle sus pólizas, ¿no? Hablar del planeamiento estratégico respecto a riesgos y de qué manera impacta su planeamiento estratégico con los riesgos y cómo el planeamiento estratégico de tu cliente debería tener incorporado la gestión de riesgos. O sea, hay varias cosas que hay que hablar, que ya lo vamos a ver más adelante, para entregar resultados o mostrar desempeños, para solicitar un negocio o conseguir una orden de colocación, en caso que esté con otro broker, para presentar una propuesta luego de que has hecho pues, tu trabajo y participar en una licitación, si es que es un concurso de brokers, ¿no? Entonces, todas estas son los propósitos que quería tener una reunión con el cliente, ¿no? Pero como se pueden dar cuenta, descubrimiento de riesgos es la principal, ¿no? Luego le vas a plantear una reunión para aplicar pues, la metodología Marsh con un workshop, ¿no?
Bueno, en la reunión, ya hemos dicho que tiene un propósito, pero debe ser una reunión de 3, ¿no? Debe haber un experto, debe estar, bueno, en la gerencia del tu cliente y debes estar con tu segundo, ¿no? Solamente anda a las reuniones con personas que van a contribuir positivamente a la reunión. No lleves a personas que no te van a sumar. No, las reuniones que tienen una gran cantidad de personas son inútiles, ¿no? Se pierde el interés, ¿no? Se distraen, los celulares, etcétera. Entonces, trata de llevar a las personas que tú creas que son importantes en la reunión, ¿no? Si es necesario llevar a tu CEO, llévalo, ¿no? Porque a los CEO les gusta hablar entre ellos. Lógicamente vas a tener que explicarle de qué se trata la reunión, pues no lo vas a llevar a una reunión con un cliente pues sin saber de qué tema vas a tratar, ¿no? Eh, los clientes son personas ocupadas y es muy probable que te den 15 a 20 minutos, entonces no pierdas tiempo en presentarte, ¿no? Si te ha llamado a ti porque quiere saber qué cosa le ofreces o cuál es tu propuesta de valor respecto al mercado de corredores, trata de utilizarlo el tiempo de manera correcta, ¿no? No te presentes porque si te ha llamado es porque ya te conoce, ¿no? Por una recomendación. Acuérdense que el seguro funciona el boca a boca, ¿no? Es un negocio de personas, en realidad, de referencias. Bueno, la mejor credencial que te puede mostrar un cliente o prospecto es haciendo preguntas inteligentes, ¿no? Lógicamente vas a tener que hacer tu cuestionario de preguntas inteligentes. Martín, ¿y cómo lo hago, no? Te puedo pasar las preguntas que yo más o menos tengo pensado. No, no me pases nada. Simplemente te voy a dar algunos tips para que tú puedas elaborar tus propias preguntas. Pero ¿de qué tipo de preguntas, Martín, te refieres respecto a preguntas inteligentes? Ahorita les voy a enseñar cómo tú deberías de diseñar tus preguntas inteligentes, ¿no? Y es más, después yo como Marsh tuvimos la primera capacitación que Marsh hizo a Redder, era aprende a hacer preguntas inteligentes. Entonces yo dije que me están diciendo que soy bruto, pero al momento que llevé el curso, que duraba más de un mes, me di cuenta que yo preguntaba algunas veces tonterías, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el negocio o el día a día, pues, te encasilla y piensas que todos los clientes, tú los puedes abordar de la misma manera y eso no es real y no es verdad. Lo que pasa es que tu zona de confort no hace que tú trabajes de la misma manera con todos los clientes, ya sea una minera, una clínica, un hospital, un laboratorio, un museo, un colegio. Tienes que hacer preguntas inteligentes de acuerdo al giro de negocio al cual tu cliente está, ¿no? A ver, metodología según Marsh para poder tener una reunión eficiente y de alguna manera poder hacer un workshop. Obtención de información, entrevistas con la gerencia, workshop de estudio de riesgos, análisis y preparación de entregables, entrega y explicación de entregables, aplicación, control de riesgos y estrategia de seguros reorientada, ¿no? Ya. Martín, ¿cómo hago mis preguntas inteligentes? Acá está. Primero debes de saber la información general de la empresa, ¿no? Al menos aprende el RUC, ¿no? Y chequea el RUC en la SUNAT. Y de paso, fíjate el número de empleados que tiene y que están indicados en la página de la SUNAT. Entérate, pues, si es que, dónde la dirección de tu cliente, ¿no? Y a qué se dedica. Y con eso ya, de alguna manera, vas a saber cuál es la estructura y tamaño de la organización dependiendo del número de empleados. ¿Cuántas líneas o procesos o áreas de negocio tiene? Ya, gracias. ¿Cuál es el negocio principal del cliente? ¿Cuáles son los objetivos del negocio clave de la empresa? ¿Cuáles son los objetivos futuros? ¿Cuál es su entorno, mercado? ¿Qué competencia tiene? ¿Cuál es la facturación anual? ¿Cómo cerró el año pasado? ¿Cómo están sus ventas en los últimos 3 años? ¿Cuál es su presupuesto para el 2019? ¿Cómo va al mes de julio? ¿Está llegando o no está llegando? ¿Cuáles son los principales riesgos asegurables que él cree que deberían de estar en su póliza? ¿Qué dificultades ha tenido con respecto a asegurar esos riesgos? ¿No? ¿Cómo han sido afectadas las primas con los recientes cambios del mercado asegurador? ¿No? Las primas han bajado. ¿Por qué han bajado? ¿Por qué las sumas aseguradas se han mantenido? Lo único que ha bajado es la prima. ¿Cómo están sus deducibles? Es muy probable que el gerente general lo sepa, ¿no? ¿Cuánto es lo que ha pagado en los últimos 3 años de su programa de seguros? Porque lamentablemente ahora los clientes están acostumbrados a pagar menos, ¿no? ¿Quiénes son sus principales competidores, no? Averígualo. Y en todo caso, corrobóralo con tu cliente al momento que lo visitas. Pregúntale si están surgiendo nuevos competidores. Al menos lee el periódico Gestión, ¿no? Donde están las nuevas marcas que se están registrando y que van a operar en el Perú. Y si es que tienen que ver con el giro de negocio de tus clientes. ¿Cuáles han sido los cambios importantes en el entorno del negocio en los últimos 2 años? ¿No? Si es que había alguna fusión, alguna compra,
de empresas parecidas al negocio de tu cliente. Y si es que se ha fusionado tu cliente en los últimos 2 años, ¿cómo le ha ido en esa fusión? ¿Es una compra acertada? ¿Ha sido una compra impertinente? ¿Cuáles son las principales amenazas para mantener el crecimiento y rentabilidad de la empresa? Pregúntale. Miren, si ustedes se dan cuenta, al momento que tú diseñas tus preguntas, más o menos yo le estoy dando algunas ideas generales de qué cosas es lo que tú deberías de preguntar. Todas están ligadas al planteamiento estratégico de tu cliente, ¿no? ¿Qué tipo de actividades de gestión de riesgos has venido realizando? Luego les voy a mostrar, luego del break, un informe de cómo se están gestionando los riesgos a nivel de la región, para que ustedes sepan de que ese tema pues, es lo último, ¿no? Y está de moda. ¿Cuáles son los principales retos que tiene la empresa en su futuro, ¿no? Dependiendo de su planteamiento estratégico. Ya vamos a terminar. Entonces, se parte en el workshop. La primera reunión es básicamente para sensibilizar y que el gerente general o el CEO tome interés en el tema. Luego le planteas un workshop de riesgos con los principales gerentes de la empresa, ¿no? Como les digo, está el CEO, está el gerente financiero, el comercial, el legal, el de marketing, el gerente de comunicaciones, está el gerente de ventas, está el gerente de recursos humanos, está el gerente de operaciones, está el gerente de riesgos, en fin, están todos y lo que tú debes hacer es darles una página, ves lo que hacíamos en marzo, una página en blanco, una hoja bond, y le decíamos a todos los principales gerentes estratégicos de la empresa, le decíamos, ponme en este papel los 3 principales riesgos que tú crees que enfrenta la empresa. Cuando recogíamos los papeles, nos dábamos, bueno, los gerentes, pues, de forma pues, bastante altanera, de alguna manera, pues llenaban y nos entregaban las hojas, y cuando los leíamos en público, nos dábamos cuenta que ningún gerente coincidía con los 3 principales riesgos a los cuales se enfrenta la empresa. Lo que encontrábamos era que el gerente financiero nos ponía los 3 principales riesgos que enfrentaba finanzas, el de marketing, los 3 principales riesgos que enfrenta marketing. O sea, se maneja de forma individual cada unidad los riesgos. Entonces evidenciábamos de que no existía pues una gestión de riesgo transversal y el gerente general pues una vez que lo tangibilizaba pues lógicamente era el primer punto de partida para hacer esta metodología, ¿no? De descubrimiento de riesgos. Entonces, en workshop de riesgos se revisan 9 tipos de riesgos que involucran aspectos estratégicos, financieros, operacionales, permitiendo tener claridad con los principales riesgos que van a amenazar la continuidad de la organización. Ese es básicamente el objetivo clave del workshop de riesgos que nosotros como Marsh hacíamos. Y básicamente el descubrimiento de riesgos, que era lo que me preguntaban, iba dirigido o tenía como objetivo abordar las 9 áreas principales de una empresa como es gestión de activos, cumplimiento de la normatividad que tiene que ver con el tema de compliance, gestión de riesgos, gestión en general, que básicamente está ligada a la alta dirección, CEO o gerente general, riesgos de personas que está ligado a riesgos humanos, medio ambiente, gestión de cambio de modelo de negocio, riesgos financieros, riesgos respecto a la elaboración de productos y servicios y riesgos tecnológicos, ¿no? Ya, el workshop de riesgos tiene varias fases, ¿no? Una fase 1 es la valorización de riesgos, entre definición del contexto, evaluación del sistema de gestión de riesgos, taller de valorización de riesgos, análisis y preparación del informe, entrega de aplicación del informe. Es el proceso que aplica Marsh. La fase 2 es tratamiento de los riesgos clave, identificación de detonantes, identificación de controles actuales, identificación de controles propuestos, identificación de responsabilidades y entrega y aplicación del informe. Es una etapa en la cual se examinan los riesgos extremos, pero eso lo vamos a ver con los formatos que vamos a ver en un ratito. ¿Alguna pregunta? En 5 minutos, un break de 15 minutos. Ya. De acá. Favor, identificación de riesgos. Ya. A ver, con las preguntas inteligentes que vas a elaborar, vas a poder tú, de alguna manera, identificar los riesgos, sea cual sea el sector. ¿Ah? Entonces, yo lo que te recomiendo para poder identificar riesgos de tu cliente es, primero que identifiques el sector al cual se desenvuelve y sobre eso hagas o diseñes todo un checklist de preguntas inteligentes para que se las hagas. Entonces, luego vamos a ver un ejemplo que me parece importante mostrar. Acá estamos hablando solamente de metodología. La fase 3, estructuración de sistema de gestión de riesgos. Una reunión inicial de planeamiento, taller orientado, estrategia y política de gestión de riesgos y proceso de gestión de riesgos con elementos de soporte del sistema de gestión de riesgos. Se pueden dar cuenta que existen 3 fases, que son las que en el workshop desarrolla Marsh, pero cuyo cuerpo, pues, tiene contenido, básicamente, pues, la ISO 31000, ¿no? Como se pueden dar cuenta,
desde identificación de contexto hasta el tratamiento de riesgos, ¿no? Bueno, esta es una primera plantilla de gestión de riesgos en el workshop que vas a tener que hacer con tu cliente y vas a preguntarle a cada gerente estratégico, al de marketing, al de finanzas, al de comunicaciones, al de ventas, al de recursos humanos, le vas a hacer que te diga cuáles son los 5 principales riesgos que enfrenta su unidad y que él mismo, de acuerdo a los descriptores que tú le vas a dar en una tabla de casi seguro, probable, posible, improbable o raro, le vas a decir que ellos los clasifiquen. O sea, ellos van a hacer el trabajo en realidad. Tú solamente le vas a poner en el descriptor, que ya les he mencionado, que están en la diapositiva, le vas a poner la descripción de ese descriptor y la frecuencia con la cual, pues, más o menos tú estimas que podría presentarse dependiendo del giro de negocio. Martín, esta tabla que yo le voy a mostrar al gerente de finanzas de mi cliente y al gerente de marketing y a todos los gerentes para que te hagan un ranking de los 5 principales riesgos que enfrenta, puede modificarse si tú, de acuerdo al sector al cual está dirigido tu cliente, vas a poder modificar, no el descriptor, pero sí de repente la descripción y la frecuencia de ocurrencia, ¿no? ¿Cuánto me queda? Ya, 2 minutos. Bueno, acá tenemos un descriptor con una letra muy pequeña, pero si lo imprimen van a poderlo leer. Te vas a dar una tabla de descriptores respecto a la consecuencia que podría ocasionar la materialización de un riesgo catastrófico, mayor, moderado, menor o insignificante, ¿no? Y lógicamente cada descriptor va a ir acompañado de los posibles efectos o consecuencias. Martín, ¿puedo cambiar esos posibles efectos y consecuencias? Sí, dependiendo del giro de negocio y de tu conocimiento que tienes con tu cliente respecto a su operación. Entonces, tú lo que le vas a dar es dos descriptores con las posibles consecuencias de acuerdo al giro del negocio y tu conocimiento de parte tuya con el cliente para que él mismo pueda, ¿no? Mediante esos descriptores, clasificar las consecuencias que podría tener en caso que se materialice un riesgo, ¿no? Luego vas a tener una descripción de controles. Oye, mira, ¿qué controles tienes tú para poder manejar los riesgos que me has mencionado? Al gerente de finanzas, por ejemplo. Y así vas a tener que ir uno por uno con cada uno de los clientes, de los gerentes, perdón. Fuerte, moderado, débil, incontrolable, también posibles efectos, ¿no? Respecto al control, para luego, pues, poder vaciar toda esa información, una vez que ya conoces los riesgos y los has identificado, poder tú clasificarlos entre riesgo extremo, riesgo alto, riesgo moderado o riesgo bajo, y con colores tipo semáforo, saber qué riesgos necesitan mayor atención por parte de tu cliente y qué riesgos podrían ser asegurados, ¿no? Y qué riesgos no. Entonces vas a tener una matriz de riesgos para luego terminar con un mapa de riesgos. Dice, la tabla muestra la categoría a la que corresponde cada riesgo clasificado para ilustrar la distribución total de riesgos, ¿no? Entonces, como se puede dar cuenta, casi seguro, insignificante, menor, moderado, mayor o catastrófico, entre casi seguro, probable, posible, improbable o raro, ¿no? Entonces, mediante colores, también en este mapa de riesgo vas a poder clasificarlos de la siguiente manera, ¿no? Uno es la matriz y el otro es el mapa. Luego también, de acuerdo a ese ranking de los 5 principales riesgos que enfrenta finanzas, marketing, logística, compras, recursos humanos, legales, etcétera, y con todas las áreas de la empresa, vas a poder tú identificar qué riesgos son los que ellos han dicho que tienen en su unidad y cuáles tienen controles débiles, ¿no? Y es que si son asegurables o no, y eso lo vas a saber tú. También analiza los controles, si es que son débiles, para luego terminar todo este trabajo con un resumen de resultados de evaluación de riesgos luego de que consolides la cantidad de riesgos que te ha dicho todas las áreas. En este caso, todas las áreas te han dicho, si sumas los riesgos de legal, vas a tener que tienes 74 riesgos identificados a nivel de empresa, en las cuales 18 son extremos, 39 son altos, moderados son 11, bajos son 6. Número de riesgos no asegurados y que son asegurables. O sea, acá había una ineficiencia, una eficacia del broker anterior y le vas a decir, oye, habían 6 riesgos que he identificado en este workshop que son asegurables y que no estaban en tu póliza. Ojo. Luego, número de riesgos identificados con controles débiles, 18. Entonces, habría que hacer algo. Es más, les estoy hablando de estos 74 riesgos, estamos hablando 74 riesgos del total de los 4 cuadrantes, riesgos operacionales, estratégicos, financieros y de puros o de seguros. No estamos hablando solamente de seguros. Recién acá, cuando tú hayas hecho todo el análisis, vas a darte cuenta que existen riesgos que no están asegurados, pero que son asegurables, ¿no? Para luego, de alguna manera,
de forma resumida, decirle cuáles son las principales áreas que presentan mayor cantidad de riesgos, ¿no? Y en este caso podría ser finanzas. No todos los riesgos financieros son asegurables, ¿no? Entonces, en resumen, en una sola línea vas a tener tú, por cada área, el top 10 de los 5 principales riesgos, cada uno con los descriptores que tú le has puesto que el gerente pues llene, ¿no? Entonces vas a saber el riesgo, la probabilidad de que este se materialice, las consecuencias que se tendrían de acuerdo al descriptor que ha puesto cada gerente en caso que se materialice el riesgo, controles, tipo de controles, si es débil, moderado o fuerte, severidad, si es asegurable o no es asegurable, y si es que lo puedes asegurar, ¿no? Entonces, como se puede dar cuenta, esto es por área, para luego terminar con un pie, ¿no? En la cual, mediante colores, le podrías tú evidenciar dónde se están presentando la mayor cantidad de riesgos, sean o no sean de seguros, ¿no? Martín, pero yo no soy especialista en finanzas, entonces lleva un financiero. Martín, yo no soy especialista en temas de contabilidad, lleva un contador. Martín, pero yo solamente soy yo solito. Entonces consigo un experto y págale por horas, pues. Entonces, a estas alturas tú ya estás en posición, ya para terminar, de, bueno, esto, lo que estoy pasando rápidamente es las partes del entregable que tú vas a tener que hacer después que hagas todo este workshop. Lógicamente, este entregable lo vas a tener que hacer una vez que tengas la carta de nombramiento, ¿no? No se lo vas a dar, ¿no? Todo el estudio al cliente, porque es muy probable que voltee y se lo dé a otro broker. Entonces, en la presentación, para de alguna manera sensibilizar al gerente, es básicamente dos diapositivas, ¿no? Podría ser de repente el resumen, consolidando los riesgos, y luego el pie con colores para que le digas en qué área has encontrado mayor riesgo, ¿no? Mayores riesgos. Bueno, ya estás en condición de suscribir el riesgo en cuanto a póliza, condiciones particulares, contratante, asegurado, endosatario, materia asegurada, ubicación, valores, coberturas deducibles, condiciones especiales. Para que finalmente tú puedas recomendarle qué riesgo contratar. Multirriesgo, lucro, rotura, lucro, construcción, montaje, carrier, equipo electrónico, red, casco marítimo, vehículos. Entonces, recién con este workshop que tú has hecho, vas a poder recién diseñar un programa de seguros a la medida de las necesidades de tu cliente, ¿no? Bueno, ya, nos vamos al break. ¿Alguna pregunta final? Si es que todo claro, nos vamos a un break de 15 minutos para continuar con los dos últimos módulos que son cortos. Pero si todo bien, excelente, muy bien, todo claro. Lo más complicado es no solamente averiguar y meterte en el planteamiento estratégico de tu cliente, sino también elaborar esas plantillas o esas tablas, ¿no? Elaborarlas de acuerdo a la realidad de tu cliente para que el mismo gerente o gerentes pues pueda poner los descriptores correctos, ¿no? Percy, Joana, Edith, ¿todo bien? Julio, ¿todo bien? Sí, si les parece interesante. ¿Les ha parecido interesante el tema? ¿Sí? Si les ha parecido interesante, me lo dejan como mensaje, ¿no? Y volvemos en 15 minutos, ¿no? O sea, 11:30. Muy interesante, gracias David, Joana, sí, perfecto, Edith. Luego les dejo mi celular y mi correo electrónico para cualquier duda o material que quieran. Vamos a también ver algún material después. Julio está contestando. Interesante, ya, perfecto. Entonces nos vamos a un break, gracias por las respuestas. Nos vamos a un break de 15 minutos a las 11:30. Gracias.